Capítulo 142. Odio al cielo sin empuñadura, odio a la tierra sin empuñadura. De repente, todo el cuerpo del gordito Lord se estremeció, y su brazo onduló como si hubiera pensado abruptamente en algo. Rápidamente dijo a Sogeking: pequeño gordito, ¿cuál es tu equipo consolidado? No me digas que ya has consolidado los 4. Sogeking asintió y dijo: sí, ya los he consolidado. Al escuchar eso, Long Shilla frunció el ceño, diciendo solemnemente: libéralos uno por uno para que los vea. Sogeking asintió con la cabeza. En la pelea anterior contra Tianzhou, solo había lanzado su arco Overlord ya que no había tenido la oportunidad de luchar en combate cuerpo a cuerpo. Además, incluso si usaba su martillo legendario de las palmas espirituales gigantes Yin Yang, no crearía ninguna oportunidad adicional contra una potencia de la etapa Rey Celestial. Como tal, había elegido sabiamente golpear desde la distancia con un ataque sorpresa. El resultado había demostrado que su elección era correcta, haciendo uso del hecho de que había sido subestimado, logró herir severamente a Tianzhou. Un destello blanco, y el arco Overlord apareció en la mano de Sogeking. Los ojos de Long Shilla brillaron mientras él se concentraba en el arco Overlord, de pie frente a Sogeking, mientras estudiaba cuidadosamente el arma con su frente fruncida. Finalmente, dijo: de acuerdo, podemos arreglarnos con eso, un arco consolidado de la etapa Gran Maestro, pero al menos hay 2 zócalos agregados a él. Al oír sus palabras, Sogeking sintió un leve golpe en su corazón. Este maestro suyo tenía unos ojos muy grandes. Después de todo, sabía que Long Shilla no tenía el atributo espacial, es decir, definitivamente no era un maestro de equipos consolidados. Bajo tal circunstancia, apenas mirando el arco Overlord, él podía decir realmente que este no era un equipo consolidado de la etapa Son, sino un gran maestro. Tal visión era verdaderamente digna de su rango en la etapa Emperador Celestial. ¿Qué efecto tiene impregnado ese arco consolidado?, preguntó Long Shilla. Sogeking respondió: un efecto explosivo y un poco de aumento de fuerza y básicamente, dentro de 1 millar de metros, estoy totalmente seguro de mi exactitud. En términos de habilidades de tiro con arco, tengo absoluta confianza y fe en mis habilidades. Long Shilla sintió con la cabeza. No lo dudaba en absoluto. Después de todo, había presenciado con sus propios ojos cómo Sogeking había usado las 7 estrellas que acompañan a la luna contra Tianzhou, y eso le había dado incluso él un shock. Eso no era solo una simple liberación de varias habilidades, sino una complejidad de las habilidades de tiro con arco, y eso lo había sorprendido, o tal vez hasta impactado. El aumento de la fuerza y un efecto explosivo complementa tus joyas físicas de fuerza, por lo que no es demasiado malo. Es definitivamente de primera calidad entre todos los equipos consolidados de nivel Gran Maestro. Pero, no importa que, todavía es un mero equipo consolidado de nivel Gran Maestro, incluso si fuera de la etapa Son, todavía no sería mejor. Sí. Después de un ligero suspiro, Long Shilla cayó en un silencioso pensamiento. Después de un tiempo, dijo: lo peor ha llegado, podemos limpiar ese equipo consolidado tuyo. ¿Qué quieres decir? Sogeking miró a Long Shilla con curiosidad, sin entender lo que decía. Long Shilla explicó: la limpieza significa eliminarlo totalmente de tus joyas físicas, antes de consolidar otro conjunto de equipos. Sogeking dijo con sorpresa: ¿una cosa así es posible? Long Shilla dijo orgullosamente: por supuesto, no sabes por qué cuando llegamos a las 10 joyas y más, el nombre del rango termina con celestial. Sogeking sacudió la cabeza, desconcertado. Long Shilla dijo: eso es porque después de los 10 niveles de cultivación, cualquier progreso es verdaderamente un camino contra los cielos. Como tal, cuando uno está en el nivel máximo de la etapa de 9 joyas, tratando de romper a las 10 joyas, es un punto de cuello de botella importante. Una vez que se puede avanzar, llegará a un nivel completamente diferente. Sin embargo, a partir de ese punto en adelante, cada paso es increíblemente difícil. Contra los cielos, de ahí el nombre celestial. 10 joyas como Rey Celestial, 11 joyas como Emperador Celestial y 12 joyas como Dios Celestial. Si uno puede realmente romper hasta las 12 joyas, eso equivale a ser un Dios verdadero, con todo a tu alcance. Desde la etapa Rey Celestial en adelante, el cultivo de la energía celestial ha alcanzado la etapa Celestial Dao, también conocido como los caminos de los cielos. Para dominar las vías de los cielos, uno puede imaginar lo difícil que es. Al igual que en las etapas anteriores, la etapa Celestial Dao consta de 12 niveles, y cada joya sigue siendo cada 4 niveles. Sin embargo, en este punto, hay una clasificación más precisa o más enfocada. Cada etapa celestial se divide en 4 niveles correspondientes a su nivel de energía celestial. Nivel bajo, medio, alto y máximo.
Por ejemplo, mi etapa de cultivo de energía celestial está en la cuarta etapa, el nivel máximo de la etapa emperador celestial. Una etapa más significaría que puedo alcanzar el nivel bajo de la etapa Dios celestial. Sin embargo, solo esa última etapa es tan difícil como ascender a los cielos y he trabajado duro y luchado por más de 40 años y todavía no he tenido éxito. Tal vez, no tendré ninguna oportunidad de llegar a esa etapa en mi vida. Sogeking preguntó con curiosidad. ¿Qué tiene eso que ver con la limpieza de los equipos consolidados? Long Shija lo fulminó con la mirada y dijo, ¿cómo no puede haber ninguna conexión? Ya que el nivel celestial está luchando contra los cielos, en ese caso, ¿cómo no podemos lograr cosas que desafían a la naturaleza? Es extremadamente difícil, y solo puede hacerse con la ayuda de las potencias de la etapa celestial. Por supuesto, algunos pergaminos únicos de equipos consolidados son los principales ingredientes para hacerlo. Escuchando sus palabras, Sogeking repentinamente recordó el palacio extensión del cielo, donde Shen Wanbinger iba a borrar sus habilidades almacenadas. En tal caso, era probable que ella también estuviera borrando su equipo consolidado para intercambiarlos al mismo tiempo. Long Shija continuó. Bueno, en cualquier caso, probablemente querrás cambiar ese arco consolidado en el futuro. Con tus habilidades de tiro con arco, si se te da un poderoso arco consolidado de la etapa Dios como complemento, llevaría tu proeza en combate varios niveles hacia arriba. Y si es parte de un conjunto legendario, eso sería aún mejor. Muy bien, veamos tu otro equipo consolidado. Sogeking estuvo de acuerdo, y en el momento siguiente, la conocida luz dorada oscura brilló ante los ojos sorprendidos de su maestro. Los martillos legendarios duales de fuerza aparecieron, las masivas cabezas de los martillos dieron incluso a Long Shija una gran sorpresa. La apariencia exterior de esos martillos legendarios eran en verdad extremadamente aterrorizantes, pero aunque parecían un par, en realidad era solo un equipo consolidado. Uno verdadero, y uno falso, era de hecho una obra de arte, casi un milagro en sí mismo. Mirando ese par de martillos en las manos de Sogeking, Long Shija se sorprendió de verdad. Un equipo consolidado de nivel Dios. Chiquitín, realmente tienes cosas muy buenas. Ah, eso es genial, realmente somos un par de maestro y discípulos, tú es verdaderamente el destino. Aquellos que no son de la misma familia no terminarán en la misma familia. Mira. Cuando dijo eso, Long Shija alzó las manos, una luz dorada oscura brilló y un par de martillos aparecieron también en sus manos. Sin embargo, en comparación con los masivos martillos en las manos de Sogeking, estos eran mucho más pequeños, aproximadamente la mitad del tamaño. Eran de un color plateado brillante, y daban la apariencia de una flor del ciruelo octagonal. Además del cuerpo plateado, los martillos brillaban con 6 colores, resplandecientes y finos. Aunque eran mucho más pequeños, su presencia y poder no eran menores. Sogeking era un maestro de equipos consolidados, su conocimiento y teoría con respecto a los equipos consolidados era definitivamente mucho mayor que el de las habilidades almacenadas. Tan pronto como vio el par de martillos de Long Shija, una mirada sorprendida cruzó su rostro. Maestro, ¿por qué tu equipo consolidado de nivel Dios no es dorado oscuro? En la memoria de Sogeking, todos los equipos consolidados de nivel Dios eran de ese color, pero el par de martillos en las manos de Long Shija eran plateados puros. Este día era, de hecho, uno que estaba lleno de sorpresas para el joven. Long Shija sonrió y dijo, no hay nada sorprendente en eso. Hay una sola posibilidad para que un equipo consolidado de nivel Dios no sea de color dorado oscuro, y es que sea un conjunto legendario completado. Cuando un conjunto legendario se completa con todas sus piezas, retomará sus colores originales. También, los colores serán influenciados por los atributos personales del cultivador y el nivel de cultivo. Este conjunto legendario es originalmente de color plateado, y con mis 6 atributos, terminó viéndose así. ¿Qué te parece? ¿No se ve suave? Después de hacer la última pregunta, su rostro se volvió un poco sombrío, y murmuró para sí, ambos son martillos, ¿por qué los tuyos son tan grandes y los míos tan pequeños? Yo soy el gran gordito, y tú el pequeño gordito, están al revés, eso no es justo en lo absoluto, no es justo en lo absoluto. Sogeking sonrió y dijo, Maestro, no hay nada injusto en eso, aunque mis martillos parezcan enormes, en verdad, el volumen real es el mismo que el de tus martillos. Mientras decía eso, golpeó con el martillo sonriente en su mano izquierda hacia Long Shija. Subconscientemente, Long Shija levantó el martillo en su mano izquierda para recibir el golpe. Con el nivel de cultivo de Sogeking, incluso si se acostaba y dejaba que él lo golpeara con todas sus fuerzas, su aura protectora de energía celestial ni siquiera se rompería. Cuando los martillos se cruzaron, se produjo una extraña visión.
El martillo sonriente pasó directamente por el martillo de flor de ciruelo octagonal, parpadeando con una luz brillante con solo una ligera reverberación. Aunque Lon Shilla era una potencia de la etapa emperador celestial, sus ojos no habían podido ver la verdad de estos martillos legendarios. Después de todo, eran equipos consolidados de nivel Dios, lejos del Arc Overlord. Interesante, muy interesante. Una mirada sorprendida cruzó por los ojos de Lon Shilla mientras miraba los martillos de Sogeking con gran interés. Sogeking explicó: este par de martillos legendarios son en realidad uno verdadero y uno ilusorio. El martillo de cara sonriente es ilusorio y el de la cara llorosa es el real. Con ellos, he engañado a muchos enemigos que eran más fuertes que yo. Lon Shilla lo regañó riendo. Eres un mocoso, seguro que eres astutamente obsceno, incluso tus armas son tan repugnantes y bueno, este par de martillos son geniales, no hay necesidad de limpiarlos. Más tarde, podemos limpiar ese Arc Overlord, así como los otros dos, eso debería ser suficiente para que uses un conjunto legendario. Sogeking se sorprendió. Maestro, ¿me estarás dando un set legendario? Lon Shilla dio un y dijo: no pienses que solamente las 5 grandes tierras santas tienen un monopolio de ellos, nosotros también tenemos un conjunto propio. ¿No has visto este par de martillos que tengo? Es la primera pieza de mi conjunto legendario. Tengo un viejo amigo que es un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, y este conjunto fue elaborado personalmente por él. No debería ser un gran problema para él crear otro. Bien, y si usas el mismo conjunto que yo, entonces probablemente tendrás que borrar tu juego de martillos también y sería inútil tener 2 tipos de martillos como tus armas, un duplicado inútil. ¡Qué vergüenza! Una pérdida de tan divertido par de martillos. Sogeking preguntó tentativamente: maestro, ¿cuántas piezas tiene tu conjunto legendario? Lon Shilla dijo con una expresión complacida: 9 piezas, ¿qué hay con eso? Nunca has oído hablar de algo así, ¿verdad? Los conjuntos legendarios son definitivamente una necesidad para las que las potencias maximicen su fuerza. Mi conjunto Odio al Cielo sin empuñadura puede ser solo de 9 piezas, pero no perderá contra algunos de esos juegos legendarios de 10 piezas. En primer lugar, los conjuntos legendarios con 10 piezas son extremadamente raros, como el pelo de un ave fénix y los cuernos de un quilín. Solo el conjunto Infinito sin límites y el conjunto Espíritu Divino Mata Dioses son algunos de los pocos conocidos. Tan pronto como Lon Shilla mencionó el nombre de su conjunto legendario, Sogeking quedó atónito. ¿Odio al cielo sin empuñadura? ¿Por qué ese nombre era tan similar a su propio conjunto legendario? Odio al cielo sin empuñadura, odio a la tierra sin empuñadura ¿era una frase verdadera? Lon Shilla pensó que Sogeking había estado aturdido por la repentina felicidad de la situación y le dio una palmada en el hombro diciendo: tu padre, yo, no me he casado, y no tengo hijos, al único que tengo es a ti, mi único discípulo. Lo que es mío también será tuyo en el futuro. No. Sogeking dijo apresuradamente. Agitadamente, miró hacia Lon Shilla y dijo: maestro, dijiste que tu conjunto legendario es llamado Odio al Cielo sin empuñadura. Es decir, ¿tus joyas físicas también son de atributo fuerza? Lon Shilla sintió con la cabeza y dijo: por supuesto, mi set legendario es el más adecuado para los maestros de joyas celestiales de atributo fuerza de entre todos los conjuntos legendarios. ¿Has oído hablar de él antes? Sogeking sacudió la cabeza y dijo: maestro, mira. Al decir eso, levantó los brazos, con los martillos todavía en mano. Otras 2 ráfagas de luz dorada oscura brotaron, y las palmas espirituales gigantes Yin Yang junto con los brazales protectores correspondientes aparecieron en una explosión de luz, cubriéndole los brazos y las manos. Las palmas espirituales gigantes Yin Yang combinadas con los martillos legendarios definitivamente daban a Sogeking una presencia más imponente, e incluso sus reverberaciones de energía celestial parecían mucho más fuertes. Pequeño mocoso, de verdad tienes 2 equipos consolidados de nivel Dios más. Realmente naciste bajo una estrella de la suerte. De la narración anterior de Sogeking de su trasfondo y proceso de cultivo, Lon Shilla sabía que este pequeño bribón era igual que él, un maestro de joyas celestiales que había entrenado por sí mismo. Antes de cumplir 18 años, era un maestro de joyas celestiales autoentrenado, pero ya contaba con 3 equipos consolidados de nivel Dios, y con tantas poderosas habilidades almacenadas, eso era casi un milagro en sí mismo. No, incluso un milagro no era suficiente para describirlo. A pesar de que este pequeño mocoso era su propio discípulo, Lon Shilla casi sentía celos de él.
Después de todo, en el pasado cuando estaba cultivando, había caminado por el camino equivocado tantas veces, pasó tanto tiempo, costo y esfuerzo antes de que finalmente ganara su primer equipo consolidado de nivel Dios. Sogeking miró a Lord Shilla con una mirada de incredulidad en sus ojos. Maestro, estos 3 equipos consolidados míos son en realidad parte de un conjunto legendario, y su nombre Odio a la Tierra sin empuñadura, y esto podría tener algún tipo de conexión con tu Odio al Cielo sin empuñadura. Los nombres no pueden ser simplemente una coincidencia. Conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Long Shilla repitió el nombre, y al siguiente instante, todo su cuerpo se estremeció mientras una mirada de atónita incredulidad llenó sus ojos, y se agarró a los hombros de Sogeking. ¿Qué dijiste? Dijiste que tu ser legendario se llama Odio a la Tierra sin empuñadura. ¿Y cómo podría ser eso posible? En este punto, estaba claro que Long Shilla realmente sabía sobre el odio a la Tierra sin empuñadura. En ese momento, estaba aún más agitado que Sogeking, y era casi incoherente en su divagación. Sogeking asintió con la cabeza y dijo, sí, este es exactamente el odio a la Tierra sin empuñadura, el conjunto legendario más grande que los antepasados de mi legado de la fuerza han diseñado. ¿Cuál es tu relación con la secta del legado de la fuerza? Long Shilla estaba, después de todo, a un alto nivel de cultivo y después de un momento de shock, rápidamente se recuperó y se calmó. Sin embargo, su mirada fija y ardiente sobre Sogeking estaba llena de emoción y agitación. Sogeking dijo, sí, me olvidé de decirte, tu gran discípulo también es un maestro de equipos consolidados, aunque todavía soy un maestro de equipos consolidados de alto nivel, mi entrenamiento proviene de la secta del legado de la fuerza. Mi conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura ha sido transmitido por mi maestro, un juego completo de 10 piezas, una más que tu conjunto legendario Odio al Cielo sin empuñadura. Long Shilla miró fijamente a Sogeking por un momento, antes de murmurar. Uno puede desgastar los zapatos de hierro en la búsqueda infructuosa y, sin embargo, una oportunidad puede llegar de la suerte y encontrar lo que uno buscaba sin siquiera buscarlo. Discípulo, ¿quién hubiese pensado que en realidad también significarías la realización de mi mayor deseo? Bueno y muy bueno. Ah, esto es demasiado grande. Long Shilla empezó a reír con ganas, su grasoso cuerpo se movía por todas partes. Su sonora risa era tan fuerte que parecía que la tienda en la que se encontraban sería enviada volando. Conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura. Pequeño gordito, ¿conoces el origen de tu set? Por fin, Long Shilla dejó de reírse, mirando hacia Sogeking y preguntando en un tono serio. Sogeking asintió con la cabeza y dijo, por supuesto que sí. Este conjunto legendario es nuestro mayor legado en la secta legado de la fuerza. Al parecer, uno de los antepasados lo creó con todo su esfuerzo y el día en que completó los diseños, estaba demasiado exhausto que vomitó sangre y pereció. Como tal, aunque este conjunto ha sido transmitido, nunca ha sido creado antes. Al oír sus palabras, Long Shilla estalló en carcajadas. ¿Llamas a eso saber el origen? ¿Qué sabes? Todo lo que dijiste apenas es la punta del iceberg. De hecho, hay una gran leyenda detrás de ese conjunto legendario. Muy bien, deja que tu maestro te lo cuente. Odio al cielo sin empuñadura, odio a la tierra sin empuñadura, una serie de nombres abrumadores y dominadores, son de hecho del legado de la fuerza, sin embargo, fueron creados en diferentes generaciones. En el dominio de los maestros de equipos consolidados, la época más magnífica y gloriosa de los maestros de equipos consolidados hace ya muchos años. En ese tiempo, el número de maestros de joyas celestiales era de varias docenas de veces más que en la actualidad y no faltaban los maestros de equipos consolidados. Entre ellos, había varias sectas poderosas, incluida la secta del legado de la fuerza. En ese punto, el actual líder de la secta del legado de la fuerza y un grupo de ancianos trabajaron juntos para crear el conjunto legendario Odio al cielo sin empuñadura, y con eso, forjaron el nombre del legado de la fuerza en el mundo de los maestros de equipos consolidados. Con ese ser legendario, todo el legado de la fuerza alcanzó un pico al que nunca antes había llegado, ganando el respeto de los maestros de equipos consolidados y los maestros de joyas celestiales de ese tiempo. Por supuesto, en ese momento, el conjunto del Palacio Extensión del Cielo, el Espíritu Divino Mata Dioses o el conjunto infinito sin límites aún no existían. Podría decirse que el set Odio al cielo sin empuñadura fue de hecho el primero de su clase, el antepasado de todos los conjuntos legendarios más grandes. Su poder envió a todos los maestros de joyas celestiales de atributo fuerza a clamar locamente para conseguirlo. Sin embargo, después de varias generaciones, el legado de la fuerza había pasado su cenit, y estaba empezando a estar en declive.
En su pináculo, tenían por lo menos una docena de maestros de equipos consolidados de nivel Dios, pero después de todo ese tiempo, el número de maestros comenzó a caer. A partir de 6 o 7 generaciones, solo el actual líder de la secta era un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. Aún así, con el conjunto legendario Odio al Cielo sin empuñadura estaban en la cima del mundo de los maestros de equipos consolidados. Mientras comenzaban a surgir otros competidores que empezaban a crear sus propios conjuntos legendarios, nadie se atrevía a decir que los suyos fueran más fuertes que el Odio al Cielo sin empuñadura. En aquella generación en la que el legado de la fuerza estaba preocupado por llevar adelante su legado, aparecieron 2 jóvenes talentos. Uno de ellos era la hija del líder de la secta. Era absolutamente hermosa y como hija, le enseñó todos los secretos desde una edad temprana. A la mera edad de 19 años, ya se había convertido en una maestra de equipos consolidados de nivel Son, y comenzó a intentar crear el conjunto Odio al Cielo sin empuñadura. En ese momento, todo el mundo pensaba que el legado de la fuerza estaba volviendo a su cenit. Además de esta joven dama maestra de equipos consolidados, había otro joven talento. Un hombre, aunque su edad era mayor que la de ella, cuando se unió al legado de la fuerza, ya tenía 25 años. Sin embargo, su edad no afectó su talento en la creación de pergaminos de equipos consolidados. Después de 3 años de su unión, había dominado todas las habilidades del legado de la fuerza, con la excepción de la base y el más valioso Odio al Cielo sin empuñadura, ya que estaba restringido. Un día, la jovencita acababa de terminar la primera pieza del Odio al Cielo sin empuñadura, pero se había encontrado en problemas al intentar el segundo, perdida al pensar en ello. Ella había salido de su cultivo a puerta cerrada para preguntar a su padre, pero entonces literalmente tropezó con este joven. En ese momento, los pergaminos que acababa de terminar cayeron al suelo, es decir, los martillos de flor de ciruelo octagonales que viste anteriormente. Esa era también la primera vez que ese par se conoció. Cuando el joven vio el pergamino que había caído, se deleitó, y subconscientemente lo recogió examinándolo, perdido en su brillantez. Naturalmente, la joven se enfureció, se lo arrebató y los dos cayeron en una discusión. En medio de sus enojadas palabras, el joven sin saberlo dijo una línea que de repente encendió una bombilla en la cabeza de la joven, aclarando de repente el cuello de botella en el que había estado atrapada en la segunda pieza. Toda su ira se fue repentinamente, y el par finalmente se dio cuenta de que ambos eran del legado de la fuerza. Como tal, comenzaron a discutir juntos sobre el Odio al Cielo sin empuñadura. Mientras hablaba hasta este punto, Long Shilla hizo una pausa, una señal de dolor entró en sus ojos. Los dos eran talentos genios que se perdieron en sus investigaciones, discutiendo sobre el conjunto legendario y su brillantez, tanto que se olvidaron de sus respectivos estatus. La joven también se olvidó de la importancia que tenía el conjunto para la secta, ya que estaba restringido para los discípulos ordinarios. Los dos se unieron en mente y en armonía, y poco a poco un amor creció entre ellos. A partir de ese día en adelante, la joven ya no entró en el cultivo a puertas cerradas para crear los pergaminos como solía hacerlo. Cuando tenía problemas con el conjunto, ella lo buscaría para discutir y trabajar juntos. El tiempo pasó, y lograron completar un conjunto completo. En ese momento, ella había ascendido hasta convertirse en un maestro de equipos consolidados de nivel Dios, y mientras él aún era un maestro de equipos consolidados de la etapa Son, no estaba lejos de ascender también. Desde el momento en que se habían reunido hasta este punto, habían sido 8 años. Completando juntos su objetivo común, el amor entre ellos había florecido. La joven llevó al conjunto completado a su padre, el líder de la secta, y también le dijo acerca de la relación entre ella y el joven, sin retener nada. Ella había estado inmersa en el mundo de los maestros de equipos consolidados desde una edad joven, la investigación y la creación eran toda su vida, y ella no estaba familiarizada con la parte mundana de la humanidad. Sin embargo, nunca había esperado que tan pronto como le dijese a su padre sobre los dos, estallara en rabia, regañándole y diciéndole que tenía que romper con ese joven. La joven no comprendió por qué su padre estaba tan furioso y desgraciadamente se separaron. Sin embargo, cuando ella fue a buscar al joven una vez más, se dio cuenta de que su padre lo había atrapado y estaba justo a punto de matarlo. En primer lugar, como líder de la secta del legado de la fuerza, temía que el conjunto legendario se difundiera, y estaba preparado para matar al joven y prevenir alguna filtración a cualquier secta. Un conjunto legendario era de suma importancia, y mucho más uno como el Odio al Cielo sin empuñadura. Normalmente solo sería transmitido a los líderes de la secta. Había visto durante mucho tiempo a su hija como su futura sucesora, por lo tanto, se lo había pasado a ella. Sin embargo, que el diseño fuese visto por ese joven que se había unido a su legado de la fuerza, era un problema enorme. Por el bien de la secta, no tenía más remedio que seguir a su corazón y matarlo.
Como maestro de equipos consolidados de nivel Dios, sin duda él también era un poderoso maestro de joyas celestiales. ¿Cómo podía el joven ser un rival para él? Justo cuando estaba a punto de morir, la joven saltó repentinamente, usando su cuerpo para bloquear el golpe final de su padre. En ese instante, tanto el joven como su padre quedaron aturdidos. Ninguno de ellos había esperado que esta chica, que había pasado toda su vida creando pergaminos de equipos consolidados, tendría un carácter tan firme, dispuesta a sacrificarse por su amor y con su aliento moribundo, les pidió a ellos sus dos deseos, uno para cada uno de ellos. A su padre, le pidió su perdón y que no le hiciera daño al joven, que confiaba absolutamente en él. En cuanto al joven, su deseo era que él no se vengara del legado de la fuerza. Con eso, ella falleció, y los dos hombres quedaron allí, atónitos, estupefactos y silenciosos. Una estrella en ascenso en el mundo de los maestros de equipos consolidados, una que acababa de alcanzar el nivel Dios, acababa de fallecer de una manera tan despilfarradora. Para el legado de la fuerza eso fue un golpe masivo. Para el padre y el joven, fue como si su mundo se hubiera derrumbado. El joven se fue y no se llevó nada con él, ni siquiera el cadáver de la jovencita, pero antes de irse le dijo al padre que un día regresaría y le prometió que cuando volviese traería un conjunto legendario aún más grande que el odio al cielo sin empuñadura, para demostrar que incluso sin este, todavía sería un gran maestro de equipos consolidados. Así desapareció durante 30 años. Después de ese tiempo, apenas tenía 60 años, pero debido a un completo agotamiento mental y físico, parecía que era tan viejo como si estuviese en su cama agonizante. Cuando finalmente regresó al legado de la fuerza, todo había cambiado. El padre de la joven había fallecido un año después de la muerte de su hija. Habiendo matado personalmente a su querida hija, destruyendo las esperanzas de su secta, no importa si fuera como padre o como líder de la secta, fue un golpe demasiado grande para que él aguantara. Sin maestro de equipos consolidados de nivel Dios, el legado de la fuerza había comenzado a desvanecerse rápidamente. Al momento en que el joven regresó, la secta estaba casi desolada, sin el gran brillo que alguna vez tuvo. 30 años de trabajo duro, pero ese fue el resultado final. El hombre joven se quedó mudo. Fue a la tumba de su amada, diciendo a los últimos discípulos restantes del legado de la fuerza que lo enterraran junto con ella después de su fallecimiento, y tan pronto como dejó esas palabras, se sentó en el suelo delante de su tumba, sacando una pila de pergaminos y quemándolos ante su tumba como incienso. Sus lágrimas se derramaron, convirtiéndose lentamente en lágrimas de sangre, mientras él estaba murmurando para sí mismo. 30 años y yo creé este conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura de 10 piezas solo para demostrarme ante tu padre y para probar que incluso sin el odio al cielo sin empuñadura podré alcanzar el pináculo del mundo de los maestros de equipos consolidados, pero hace mucho tiempo desde que se fue, quizás todos hemos sido demasiado tercos. Con este diseño como sacrificio, incluso tu padre tendrá que admitir que ahora tengo la calificación para buscarte. Definitivamente te encontraré en el inframundo y yo todavía no te he dicho que te amo. Long Shilla finalmente dejó de hablar en ese momento. Su expresión era tranquila, pero había en sus ojos una triste melancolía que no podía ocultarse. Sogweikin estaba de pie junto a él, con los ojos abiertos mientras estaba completamente inmerso en ese triste relato de amor y tragedia. Bajando la cabeza, agarrando con fuerza los dos martillos legendarios, Sogweikin de repente sintió como si tuviera una mayor conexión con esa pieza del conjunto legendario, con ella fusionándose con él. En ese momento, era como si él pudiera sentir esa tristeza y obstinada voluntad de hierro dentro de los martillos, y su espíritu estaba lleno de una extraña sensación. Long Shilla suspiró y dijo, nunca esperé que mi vida pudiera ver realmente este conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura. Tal vez, esto es verdaderamente el destino, este encuentro entre nosotros estaba destinado por los conjuntos odio al cielo sin empuñadura y odio a la tierra sin empuñadura, y el deseo que he tenido durante años se ha cumplido. Pequeño gordito, verdaderamente has ayudado a tu maestro a devolver un gran favor. Sogweikin dijo, maestro, pero mi profesor en las artes del equipo consolidado, el maestro Uya no me dijo acerca de esta historia. Long Shilla sonrió débilmente y dijo, sí, eso es natural. En ese momento, el legado de la fuerza se había dividido en dos facciones. Una es la facción original, mientras que la otra fue formada por ese joven genio que había creado el odio a la tierra sin empuñadura. Puesto que tú tienes ese conjunto legendario, eso demuestra que el día que quemó los pergaminos como una ofrenda de sacrificio para la joven, ya sabía que no iba a regresar. Probablemente dejó un conjunto de diseños a su propio discípulo. Todos estos años, aunque la facción original del legado de la fuerza era muy débil, todavía se las arreglaron para apenas llevar a cabo su legado.
También sabían sobre el odio a la tierra sin empuñadura, y han estado buscando durante todo este tiempo, con la esperanza de encontrar los diseños o el conjunto legendario real. Bueno, de todos modos, por el hecho de que tengo el juego Odio al Cielo sin empuñadura, debes saber que tengo una conexión con la facción original del Legado de la Fuerza. En el pasado, cuando me encontré por primera vez con mi hermano, él era como tú ahora y solo un maestro de equipos consolidados de alto nivel. Con mi ayuda, y con todos los materiales que proveí, fue capaz de llegar a ser un maestro de equipos consolidados de nivel Dios. También me ayudó a consolidar este conjunto legendario. Su única petición fue que si pudiese encontrar los diseños, o al dueño del odio a la tierra sin empuñadura, tenía que dejarle verlo. Todos estos años, le he debido eso, y ahora finalmente puedo pagarle con tu ayuda. Originalmente, quería quedarme atrás y guiarte en el cultivo, pero parece que ahora tengo que ir a buscarlo primero. Quién sabe lo encantado que estará. Sogeking dijo a regañadientes. Maestro, ¿ya te vas? Long Shilla sintió con la cabeza y dijo. No hay tiempo que perder, siempre he sido una persona que odia los retrasos, y he hecho las cosas lo más rápido y vigorosamente posible, ya que sé a dónde te diriges, te buscaré en cuanto lo haya encontrado. Al decir eso, sacó un pequeño folleto de su pecho y lo pasó a Sogeking. Guarda esto bien y una vez que lo hayas memorizado, quémalo, no lo pierdas ni dejes que nadie lo lea, ¿entendido? Esta es mi alma, mi obra maestra final. Por el hecho de que Long Shilla en realidad guardara ese pequeño folleto con él, ni siquiera en su objeto espacial, se podía decir lo mucho que significaba para él. Sogeking rápidamente lo recibió respetuosamente antes de mirarlo. En la parte superior de la cubierta de cuero, había una línea de palabras simples. Habilidad manipulación de las 6 artes supremas. Entrena bien y espera que vuelva y voy a examinar los frutos de tu cultivo cuando regrese. Cuando entrenes la manipulación de las 6 artes supremas, deberías emparejarlo con los núcleos celestiales correspondientes para conseguir el doble de beneficios. Sin embargo, espero que no trates de precipitarte en las cosas. Una buena base es de suma importancia para los maestros de joyas celestiales. Cuando regrese, te daré una guía más detallada. Sogeking aceptó respetuosamente. Muy bien, entonces tu maestro se irá ahora, tengo que ir a buscar a mi viejo amigo tan pronto como sea posible. Maestro, espera, este saco espacial tuyo. Y Sogeking rápidamente extendió el saco espacial. No sabía cuántos núcleos celestiales se encontraban allí, pero la gran riqueza que tenía en su interior era tan inmensa que pensó que incluso el Palacio Extensión del Cielo no podría resistirse. Puedes quedártelo, no tiene uso para mí en este momento, de todos modos, recuerda que la riqueza puede traer tu ruina por la avaricia de otros y no le muestres esto fácilmente a nadie. He vivido en este frío norte durante más de 40 años y esos núcleos celestiales no son solo de las bestias celestiales que maté, una gran parte también son de algunos maestros de joyas celestiales insolentes, por lo que parece que puedes tomar ventaja de ellos. Bueno, te ahorrará todo el tiempo perdido en la casa de las diferentes bestias celestiales que necesitas. Para los maestros de joyas celestiales, cultivar durante los años más jóvenes, cuando tu energía vital está en su pico, es de suma importancia, ya que es el momento en que el cultivo es más fácil. La mayoría de los maestros de joyas celestiales que han alcanzado el pináculo han, por lo general, construido un fuerte fundamento desde una edad temprana. Si eres capaz de romper a través de la etapa Rey Celestial antes de la edad de 30, tendrás la oportunidad de romper a través de la etapa Dios Celestial y de lo contrario, no importa lo duro que trabajes en el futuro, serás como yo, atascado en el nivel máximo de la etapa Emperador Celestial. A veces me arrepiento de haber perdido mi juventud. No seas complaciente porque tienes solo 17 años y en verdad, una docena de años pasará en un abrir y cerrar de ojos para nosotros, los maestros de joyas celestiales. Además, cuando yo no esté a tu lado, trata de contenerte y no provocar esas potencias de la etapa celestial, no las puedes manejar en tu nivel actual. Cuando sus últimas palabras cayeron, Sogeking solo pudo notar un destello de luz verde ante sus ojos, y Long Shilla ya había desaparecido. Mirando el saco espacial en sus manos, todavía sentía una sensación de irrealidad. En apenas un corto periodo de tiempo, solo una hora, había ganado un nuevo maestro de la etapa Emperador Celestial, y también un saco espacial que tenía increíbles tesoros. Aún más, había aprendido la historia de los conjuntos legendarios y los orígenes de su propio legado de la fuerza. Si había una frase para describir sus sentimientos actuales, tal vez una mezcla de milagroso y confusión fuese lo más preciso. Cuando volvió con sus compañeros, descubrió que todos estaban allí de pie, atónitos, en silencio. Sin embargo, cuando vieron que había vuelto tan rápido, sus ojos se posaron sobre él al unísono. ¿Dónde está el Emperador Celestial de los 6 Supremos? Shang Wanfei le preguntó suavemente.
Sogeking sonrió débilmente y dijo, Maestro tenía algo más que hacer, así que se fue primero. Frente a San Ling Tian, no quería explicar demasiado. Shang Wanfei dijo, ¿qué hacemos entonces? Seguiremos hasta el cielo de las 10.000 bestias. Sogeking dijo, no, no más, volvamos al batallón inigualable. Capítulo 143. Tres grandes ejércitos futuros. ¿Nos vamos a ir así nomás? Preguntó Shang Wanfei con curiosidad. Sogeking asintió con la cabeza, diciendo, esta vez, apenas hemos llegado lejos y ya hemos tenido tantos problemas y está claro que esta vez nuestra suerte es demasiado terrible. Bueno, lo más importante es que nuestro poder no es suficiente, he sido demasiado impaciente, llegando muy por encima de mis medios. Además, ahora que los miembros del Infierno Rojo Sangriento se han enfrentado con nosotros, tenemos que informar de inmediato al Palacio Extensión del Cielo, y dejar que ellos decidan sobre una solución. Bro-san, ¿qué te parece? La última pregunta de Sogeking mostró su respeto por San Ling Tian, y tan pronto como escuchó eso, se sintió mucho más cómodo. Después de los últimos días, Sogeking había revisado su opinión del joven arrogante. Aunque ese tipo era indudablemente extremadamente orgulloso y arrogante, y más bien centrado en el deseo de la cara, no era una mala persona. Solo de cómo pudo avanzar valientemente en un momento de peligro, era suficiente para cubrir sus otras faltas. San Ling Tian asintió con la cabeza y dijo, esta vez, el Infierno Rojo Sangriento fue el que traicionó su propia palabra, ignorando también el honor del Palacio Extensión del Cielo. Tenemos que enviar las noticias sobre esto lo más pronto posible. Estoy de acuerdo con Wiki, deberíamos regresar inmediatamente a su batallón inigualable antes de regresar al Palacio Extensión del Cielo. Shang Wanfei frunció los labios en descontento antes de decir, bien, originalmente quería ir a jugar al cielo de las 10.000 bestias, ustedes son tan aburridos. La primera vez que nos encontramos con algunos problemas, y simplemente se retraen. Sogeking sonrió y dijo, esa palabra retraer, bien hecho. Shang Wanfei se sonrojó repentinamente, dándole un puñetazo en el hombro. Apenas escapaste de la muerte y no puedes controlar tu boca de nuevo. Como cuestión de hecho, tengo que decir que tu suerte es increíblemente buena. ¿Sabes quién es el Emperador Celestial de los 6 Supremos? Él es uno de los mejores maestros de joyas celestiales en todo el mundo, incluso más alto que mi padre o mi gran tío. Su poder es realmente insondable, y en la etapa Emperador Celestial, él es incomparable. Sogeking se echó a reír y dijo, bueno, no sé nada de eso, pero mi maestro ya se ha ido. Después de algún tiempo, él vendrá al batallón inigualable para buscarme. Él solo explicó las cosas simplemente. Después de todo, eso era la historia secreta del legado de la fuerza, y no quiso extenderlo en detalle. San Ling Tian dijo, en ese caso, vamos saliendo entonces. Justo en ese momento, 8 hombres de la tribu Siervos de la Nieve caminaron hacia ellos, cada uno llevando diferentes tipos de deliciosa comida. El que estaba delante era un anciano, con unos 60 o 70 años de edad. Él se inclinó respetuosamente hacia ellos y dijo, honrados invitados, saludos a ustedes. Ya que todos son amigos del gran antepasado, pase lo que pase, ustedes deben tener una buena comida en nuestra tribu Siervos de la Nieve antes de salir, de lo contrario el gran antepasado nos culpará. Después de los acontecimientos de la noche, el grupo estaba bastante hambriento. Además, en un tiempo tan mordaz, mirando la comida caliente y deliciosa, si pudieran simplemente ignorarla así, no serían humanos. Además de Shang Wanfei, todos eran grandes y fuertes, especialmente Ma Kun y Crow, sus 2 apetitos eran equivalentes a los de 3 hombres comunes. Mirando la deliciosa extendida delante, la leche de ciervo, las galletas fritas, el pan, las carnes a la barbacoa, era una verdadera hazaña que lograran evitar salivar. Sogeking dijo, muy bien, muchas gracias a todos. Nos marcharemos después de comer. En primer lugar, había planeado discutir la posibilidad de comprar algunos ciervos de la nieve de la tribu, por lo que esta era una buena oportunidad para él. Ya que su anterior tienda había sido totalmente destruida por Antianzhou, la tribu llevó al grupo a otra tienda más grande y lujosa. Estaba forrada con piel suave, haciendo que toda la tienda estuviera caliente. La comida sin duda tenía un sabor local único, aunque era bastante pesada, estaba llena de una fragancia salvaje, y todos disfrutaron de la deliciosa cocina. Incluso San Ling Tian y Shang Wanfei, que habían comido muchos alimentos deliciosos en su tiempo, no podían dejar de comer con gusto. Especialmente la leche ligeramente dulce de los ciervos, era única pero deliciosa, aumentando su apetito drásticamente mientras que enviaba un calor cómodo a través de sus cuerpos de una manera nutritiva. Mientras comían, rápidamente se enteraron de que el anciano era el líder actual de la tribu.
Aunque era bastante respetuoso y educado, las reverberaciones de energía celestial alrededor de su cuerpo definitivamente no eran débiles. El anciano era muy respetuoso con Sogeiki, claramente sabía que el emperador celestial de los 6 supremos lo tomó como discípulo. Anciano, ¿ha vivido siempre tu tribu siervos de la nieve aquí?, preguntó Sogeiki al hombre. El anciano respondió con una pizca de miedo en su voz. Por favor, no me llames anciano, mi nombre es Jieran, por favor llámame directamente por mi nombre. En términos de antigüedad, eres una generación mayor para mí. En el pasado, mi abuelo servía al gran antepasado, y si no fuera por él, nuestra tribu siervos de la nieve habría sido aniquilada hace mucho tiempo. Oh. En ese caso, te llamaré directamente por tu nombre, también puedes llamarme por mi nombre. Soy Sogeiki. Él no era demasiado educado, ya que sabía lo importante que eran los asuntos de antigüedad. La modestia era una virtud, pero exagerar era solo ser falso. Especialmente desde que ahora era el discípulo del emperador celestial de los 6 supremos, y no podía dejar que su maestro pierda la cara. En ese caso, este anciano se conformará con deferencia en vez de declinar cortésmente. Señor Sou, nosotros, la tribu siervos de la nieve, somos de naturaleza nómada, a pesar de esos siervos de la nieve como tótems de nuestra tribu. En verdad, este campamento aquí es solo una mera porción de nuestra tribu entera. La razón principal por la que nos quedamos aquí en este momento, es para aprovechar la oportunidad cuando no hay guerra y ganar algo de dinero de los comerciantes humanos que tomen la ruta comercial, y así ayudar a toda nuestra tribu en la supervivencia. En las vastas llanuras del Imperio Gonzou, nuestra tribu es simplemente una pequeña, de apenas 10.000 soldados. En comparación con las tribus más grandes como la tribu de los hombres lobos, la tribu de hombres tigres, o la tribu de los hombres leones, no podemos compararnos en lo absoluto. Además, después de tantos años de guerras, muchos de nuestros miembros fueron reclutados para la guerra. Aunque nuestro número de muertos no es alto, nuestros números nunca han sido altos, y varias veces hemos estado cerca de ser aniquilados. Por suerte, nuestro gran antepasado pidió a la montaña celestial de la nieve que nos salvara de la aniquilación, y el gran señor celestial de la nieve lo permitió personalmente. Eso dio a nuestra tribu una oportunidad para recuperarse y reconstruir nuestra fuerza, y poder hacer algunos pequeños negocios en las fronteras. Escuchando las palabras de Jieran, el corazón de Sogeiki se revolvió. Parecía que su maestro tenía alguna conexión con la montaña celestial de la nieve después de todo, incluso conociendo a la potencia Pico en todo el continente. Veo, así que es por eso y bueno, podría preguntar si sus siervos de la nieve están disponibles para la venta. Sogeiki preguntó tentativamente. Jieran se sorprendió con esa pregunta, antes de sacudir la cabeza con una mirada de disculpa en su rostro. Me temo que no. Desafortunadamente, los siervos de la nieve son nuestros tótems, son los que nos han dado vida y todo lo que tenemos. ¿Cómo podríamos posiblemente negociarlos? Ellos son nuestras deidades guardianas, y cuando nos encontramos con cualquier enemigo, nuestros mejores guerreros montarán a los siervos de la nieve para cargar a través de sus formaciones. Ah, ya veo. No hay problema. Sogeiki asintió con un poco de decepción. Por supuesto, él no forzaría tal cosa. Viendo la mirada decepcionada en la cara de Sogeiki, el líder de la tribu siervos de la nieve sintió algo de miedo. Durante todo este tiempo, el emperador celestial de los 6 supremos había sido su mayor benefactor, sin embargo, nunca les había pedido nada. En verdad, con el poder y el estatus de Lon Shilla, además de proporcionarle comida y comodidad, realmente no podían ofrecerle nada. En este punto, Lon Shilla, que siempre había estado solo, finalmente había conseguido un discípulo, y finalmente tuvo una petición. ¿No era esta la oportunidad perfecta para pagarle y permanecer en sus libros buenos? Señor Sou, ¿podría preguntarte por qué está buscando comprar siervos de las nieves? Preguntó Jieran tentativamente. Sogeiki se rió amablemente y dijo, tengo una tropa de soldados al otro lado de la frontera. Desde que he oído hablar tanto de la fuerza, la construcción y la velocidad de sus siervos de la nieve, originalmente quería comprar algunos como monturas para mis soldados. Serían extremadamente útiles en batallas futuras. Jieran frunció el entrecejo, en silencio. Vender siervos de la nieve era naturalmente imposible, ya que era lo más importante en sus leyes tribales. Además, aun aceptando la petición, sus propios miembros de la tribu se rebelarían contra él. En verdad, Sogeiki no había tenido muchas esperanzas de que esto tuviera éxito, y solo había estado intentando tener suerte al preguntar. Al ver que Jieran permanecía en silencio, rápidamente se dirigió a la mesa para tomar más comida para comer. Arañar era la palabra correcta para usar aquí, ya que en el corto periodo de tiempo que había estado hablando con Jieran, los otros miembros se habían estado tragando la comida.
Si él hubiera sido más lento, habría sido probable que no tuviera nada para comer. Zhou Weiqing continuó comiendo cómodamente, disfrutando. Sin embargo, Jiran estaba en un dilema. Después de todo, tal oportunidad era realmente difícil de conseguir, pero demasiado difícil de lograr. Después de unos minutos de silencio, fue como si de repente se hubiese resuelto, levantó bruscamente la vista hacia Zhou Weiqing y dijo: Señor Zhou, como dijiste, nuestros siervos de la nieve son realmente muy poderosos, incluso en una pelea de uno, contra el tigre o la pantera, tenemos confianza para luchar con ellos. Sin embargo, nuestros siervos de la nieve solamente pueden ser montados por nuestros miembros de la tribu, e incluso para nosotros, necesitamos ganar individualmente su aprobación y respeto antes de que podamos hacerlo, y así convertirse en un gran guerrero de la armada Siervos de la Nieve. ¿Qué tal esto en su lugar? Si tienes algún requisito en el futuro, puedes enviar una solicitud. Mientras la lucha no sea en contra de nuestro imperio Zhou, puedo prestarte 500 soldados de la armada Siervos de la Nieve. Cuando la lucha haya terminado, puedes dejar que vuelvan. ¿Qué? Incluso había un buen negocio. Tan pronto como Zhou Weiqing escuchó la oferta, estaba muy contento. Sin siquiera necesitar entrenar a estos soldados y él sería capaz de ganar una tropa de 500 guerreros de la armada Siervos de la Nieve. Eso era increíblemente una gran noticia. Jiran pensó que el silencio de Zhou Weiqing significaba que pensaba que era demasiado pequeño, y dijo con un tono ligeramente dolorido: Señor Zhou, nuestra tribu solo tiene unos 10.000 habitantes y solo los mejores guerreros y élites podrán convertirse en soldados de la armada Siervos de la Nieve. En nuestro ejército, los soldados de la armada Siervos de la Nieve apenas numeran cerca de 1.000, y necesitaremos guardar algo para disuadir cualquier incursión enemiga. El envío de 500 de ellos ya es nuestro máximo absoluto. Oh, no creo que sea demasiado poco, estoy muy contento con eso, dijo Zhou Weiqing apresuradamente. Líder de la tribu Jiran, muchas gracias por eso. No te preocupes, incluso si necesito tu ayuda en el futuro, no usaré tu armada Siervos de la Nieve por nada. Voy a pagar una buena tarifa, así como la comida, vamos a contar cómo estoy contratando a sus soldados. ¿Cómo suena eso? Jiran no rechazó la sugerencia de Zhou Weiqing. Después de todo, ellos eran una tribu pequeña, y sus soldados de la armada eran muy buscados por muchas de las tribus más fuertes. Si no fuera por el hecho de que el emperador celestial de los 6 supremos había ascendido a la montaña celestial de la nieve en su nombre, su tribu podría haber sido tragada por una tribu más grande. Aunque ninguna de las tribus realmente se atrevería a atacarlos, no era una tarea fácil sobrevivir en su imperio Zhou y sus duras condiciones. Puesto que esas poderosas tribus no eran capaces de tragarlos, naturalmente no les darían ningún apoyo. Para Jiran, mantener los medios de subsistencia de tantos miembros no era una tarea fácil. Si pudieran intercambiar sus servicios con Zhou Weiqing por comida y por paga, definitivamente valdría la pena alquilar los 500 soldados de la armada Siervos de la Nieve. Finalmente, Zhou Weiqing y su grupo terminaron su comida y partieron cómodamente en su viaje de regreso. Antes de irse, recibió una placa de la tribu Siervos de la Nieve de Jiran. En el futuro, cuando necesitara la armada Siervos de la Nieve, podría hacer uso de esa placa para desplegar las fuerzas. Al mismo tiempo, Jiran también le dijo los otros lugares donde la tribu Siervos de la Nieve acamparía en las otras partes del año. Por supuesto, en este momento, Zhou Weiqing no sabía lo afortunado que era, o lo que esos Siervos de la Nieve realmente significaban. De hecho, ninguno de su grupo sabía que entre los soldados de las armadas del Imperio Zhou, en términos de capacidades de lucha individual y de grupo, estos ocupaban el 4.º lugar, detrás de la tribu de hombres leones, la tribu de hombres tigres y la tribu de hombres panteras, las tribus más grandes y también pertenecientes a la Guardia Real. Era realmente un milagro que una tribu tan pequeña como la de los Siervos de la Nieve pudiese mantenerse autónoma a pesar de tener un recurso tan poderoso. Un viaje de regreso a menudo se sentía mucho más rápido que el de salida, y en poco tiempo estaban a punto de llegar al campamento del batallón inigualable. San Lingtian todavía estaba sentado en su caballo demonio fantasma, y le dijo a Zhou Weiqing: no regresaré con todos, necesito volver al Palacio Extensión del Cielo para informar de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Feier, vuelves conmigo. Shang Wanfeier se mordió el labio suavemente, bajando la cabeza mientras decía: Gran hermano San, ¿sabes lo difícil que es para mí salir a divertirme? Volver tan rápido sería tan aburrido. Déjame quedarme un poco más y de todos modos, no tengo nada más que hacer cuando vuelva, cultivar en cualquier lugar es lo mismo, ¿no? San Lingtian no era ningún tonto, y de los acontecimientos pasados podía decir que había algo entre Shang Wanfeier y Zhou Weiqing, incluso si no estaba seguro de lo que era exactamente. Mirándola con interés, dijo:
Feyre, no te olvides de que Baking está con la joven señorita Wenger. Bueno, depende de ti, no tengo la autoridad para mandarte, pero confío en que no importa qué, debes tener moderación y la rectitud. Sin embargo, no esconderé tu presencia aquí de los dos maestros del palacio, y no podré ayudarte sobre lo que decidan. Al enterarse de que San Lingtian no la obligaría a regresar, Shan Wanfei estaba muy contenta. Ignoró el resto de sus palabras, y que si su padre y su tío sabían dónde estaba, ellos no bajarían personalmente a buscarla, ni se quedaría en esta frontera para siempre. Como dice el refrán, los cielos son altos y anchos, y el emperador está lejos, en la peor situación podrían simplemente huir. Big Brosan, eres el mejor. Buena suerte en perseguir a la Vixis. Ella dijo felizmente. San Lingtian se ruborizó un poco, luego asintió con la cabeza hacia Zhou Weiqing y dijo, en ese caso, te dejo a Feyre, por favor, cuídala. Este viaje al norte pasando la frontera ha sido una buena experiencia, y he aprendido mucho en ella. Tu tiro con arco y tus habilidades no son malas. En el futuro, cuando tu nivel de cultivo sea más alto, tengamos una buena pelea. Zhou Weiqing se echó a reír y dijo, no soy rival para esa lanza divina luz oscuridad tuya. Brosan, viaja seguro. Una rara y débil sonrisa cruzó los labios de San Lingtian, y con un empujón hacia el flanco de su caballo demoníaco fantasma, se alejó a toda velocidad. Él no devolvió este caballo a Zhou Weiqing, su imponente construcción y poder le había dado un gran gusto por él. En verdad, la razón por la que San Lingtian no arrastró con fuerza a Shan Wanfei a lo largo era porque tenía una razón ligeramente egoísta detrás. En su corazón, Zhou Weiqing ya tenía a Shan Wanbinger, y ahora también tenía algunas relaciones poco claras con Shan Wanfei. Naturalmente ya no podía tener nada con su amada Xuer. Además, si él estaba enredado con las dos señoritas, ¿cómo se verían los dos maestros del palacio? Como resultado, él preferiría volver solo y obtener un regaño que hacer lo correcto y traer a Shan Wanfei de vuelta. No importa que, todos los seres humanos tendrían alguna forma de motivación pícara o egoísta, especialmente cuando se trata de asuntos del corazón, y San Lingtian estaba dispuesto a hacer esto. Después de todo, perseguir a Shan Wanxuer no era una tarea fácil. Como dice el refrán, todo es justo en el amor y la guerra. Mientras veían a San Lingtian salir, Crow y Ma Kun también se acercaron más a Zhou Weiqing, y Crow dijo, Weiqing, quedémonos un poco antes de salir, tenemos algo que hablar contigo primero. Zhou Weiqing los miró de reojo. Lin Tianao estaba en el otro lado de Zhou Weiqing, una sonrisa débil se mostró en su rostro. Estaba claro que él o bien sabía lo que estaba pasando o ya había esperado lo que sucedería. Crow dijo, Weiqing, Ma Kun y yo nos iremos por un tiempo, así que nos separaremos aquí en vez de regresar al batallón inigualable. Una mirada de sorpresa cruzó la cara de Zhou Weiqing. ¿Ustedes dos tampoco estarán volviendo? ¿Por qué no? Estaba seguro de que no había hecho nada para ofender a sus dos amigos y compañeros. Crow miró a Ma Kun a su lado, y ella le dio un raro rubor antes de decir, este diablo tonto finalmente ha recuperado sus sentidos, así que tenemos que regresar a nuestro hogar para arreglar las cosas. De lo contrario, la relación entre nuestras tribus se tensará y no queremos que las cosas empeoren. Después de todo, nuestras dos tribus siempre han sido muy cercanas, y no queremos ser la causa de una grieta. Al escuchar eso, Zhou Weiqing se relajó. Así que eso es lo que es. Muy bien entonces, pero cuando regresen, es mejor que no se casen allí. Después de todo, todos tenemos que ser invitados en su matrimonio. Lo mejor es tener la ceremonia de matrimonio en nuestro batallón inigualable, para que todos podamos reunirnos y disfrutar. Crow se ruborizó con un rojo más profundo, pero Ma Kun alzó su pecho con orgullo y dijo, por supuesto, nuestro matrimonio será sin duda en el batallón inigualable, ¿cómo puede haber alguna duda sobre eso? Jefe, somos todos una familia, así que no voy a golpear alrededor del arbusto. Crow y yo queremos que nuestras tribus se unan a ti. ¿Unirse a mí? Zhou Weiqing se sorprendió por un momento. Incluso él no podía comprender eso en un momento tan corto. Ma Kun asintió con la cabeza y dijo, originalmente, ya teníamos un plan de este tipo. Sin embargo, en ese momento tú todavía no tenías un lugar establecido. No importa qué, todo lo que nos interesa eres tú y tus talentos. Ahora que tienes al batallón inigualable, será un buen lugar para que todos nosotros nos establezcamos de manera constante. Tú tratas a esos rufianes también, y sé que será igual con nuestra familia. Crow es de la tribu Cuervo de Oro y soy de la tribu del Titán y ambas tribus siempre han sido buenos amigos, pero estamos constantemente haciendo frente a la amenaza de la supervivencia. En el Imperio Fei Li, siempre han estado tratando de llevarnos al ejército.
Sin embargo, nuestros números siempre han sido bajos y nuestro estado es similar al de la tribu Siervos de la Nieve. Si entramos en el ejército, pronto estaríamos cerca de tener nuestras tribus destruidas. Sogeking dijo dudosa. ¿Unirse a mí no es exactamente la misma cosa? Tú sabes de la situación actual con mi imperio y mis metas en revivir el imperio arco celestial. No será posible evitar la pelea. Somos hermanos, y creo que lo mejor es que lo exprese claramente de antemano. Si necesitas que te ayude, eso no es un problema, pero apoyar a tribus enteras para nada, eso podría no ser posible con mi estado actual y capacidades. Por lo tanto, si estás trayendo a toda tu tribu a unirse conmigo, todavía es necesario unirse realmente al batallón inigualable. Makun se echó a reír y dijo, jefe, seguro que eres honesto, ¿no temes que reneguemos de eso? Nuestra tribu del Titán y la tribu Cuervo de Oro está llena de guerreros inmensamente poderosos. Sogeking sacudió la cabeza y dijo, es porque somos hermanos, creo que lo mejor es dejar las cosas claras desde el principio. Si traes a tu tribu aquí y te lamentas en el futuro, entonces las cosas ya habrían avanzado hasta tal punto que será demasiado tarde. Makun le dio un pulgar hacia arriba antes de decir, bueno, en verdad no te juzgué mal. No te preocupes, ya que hemos decidido traer a nuestros miembros a unirse a ti, no vamos a evitar la lucha. Después de todo, ambas tribus tienen guerreros poderosos. Sin embargo, ¿cómo podría ser comparado con el Imperio Feili? Ellos quieren hacer uso de nosotros, no cuidar verdaderamente de nosotros, usándonos en las líneas del frente contra los enemigos más difíciles, para enfrentar nuestras vidas contra el Imperio Gonzou. Sé que no harás eso, ni siquiera con los rufianes del batallón inigualable que los entrenas como arqueros, enseñándoles todos los días la importancia de sus propias vidas. Claramente, seguirte definitivamente no es una desventaja para todos nosotros, y no tendremos ninguna preocupación por la comida y el pago. Ya hemos pensado esto mucho por el futuro bien de nuestras tribus, estamos apostando toda nuestra vida en ti. Originalmente, queríamos hablar contigo sobre esto antes de que partiéramos, pero San Lingtian estaba alrededor nuestro todo el tiempo, así que seguimos demorándolo. Ahora que todos hemos regresado del Imperio Gonzou, tanto Crow como yo hemos decidido ir a casa y explicar las cosas, para persuadir a nuestras tribus. ¿Cómo suena eso? Naturalmente, ¿cómo podría Sogeking decir no a tan buena oferta? Sogeking no intentó esconder su emoción, sonriendo alegremente mientras decía, bien, muy bien, eso es realmente genial. No te preocupes, tu tribu es también mi tribu, mi familia, jajaja. No se le podía culpar por estar tan emocionado. Después de todo, además de la tribu titán de la cual Sogeking no había experimentado personalmente, estaba muy familiarizado con la fuerza y el poder de Crow. Dejando de lado su nivel de cultivo, solo el peso de 600 hins, la piel y los huesos de acero, y esa terrible fuerza, todo eso era incomparable. Si la tribu del Titán y los miembros de la tribu Cuervo de Oro tenían tantas tallas como Makun y Crow, sin duda serían las mejores unidades de infantería pesada. Por supuesto, Sogeking no les permitiría perder su vida fácilmente en el campo de batalla. En ese instante, su mente había corrido a través de todas las posibilidades, y si lograba obtener el apoyo de estas dos poderosas tribus y eran como él imaginaba, definitivamente las armaría hasta los dientes, para hacer que todos y cada uno de sus guerreros sean una fortaleza de la muerte en movimiento. Crow sonrió y dijo, muy bien, Makun y yo nos iremos ahora. Me temo que esta vez, nos vamos a ir por un buen rato. Después de todo, es una migración completa de ambas tribus. Calculo que nos llevará al menos medio año, tal vez hasta un año. Volveremos al batallón inigualable para buscarte, así que Waking, trata de no dejarlo dentro del próximo año así. Sogeking dijo, espera un momento. Big Bro, ¿has traído algún dinero contigo? Sogeking se volteó para mirar a Lin Tianao. Lin Tianao sacudió la cabeza y dijo, solo traje una pequeña suma. Después de todo, nos dirigíamos al cielo de las 10.000 bestias, y no veía la necesidad de mucho dinero. Pasé la mayor parte de ello a John Lee. Sogeking pensó por un momento antes de buscar en su pecho. Nadie más sabía lo que estaba haciendo, pero cuando sacó la mano, sostenía una mano llena de núcleos celestiales. Tómenlos y busquen un lugar seguro para venderlos lentamente por dinero para llevar de vuelta a sus tribus. Ustedes necesitarán los fondos para comprar suficientes carros y caballos potentes, si es posible caballos demonios fantasmas o similares. Después de todo, ambas tribus son grandes y con peso considerable. De esa manera, será más fácil mover a todos y podremos reunirnos lo antes posible. Estos núcleos celestiales son un regalo de mí para sus tribus. Cuando dijo eso, Sogeking ya había empujado el puñado de una docena de núcleos celestiales en las manos de Makun.
Luego buscó en su pecho una vez más, agarrando otro puñado y solo después de haber sacado una centena de cosas, finalmente se detuvo. Makun y Crow no estaban muy familiarizados con los núcleos celestiales, y solo sentían que esos núcleos eran bastante bonitos. Sin embargo, Shan Wanfeier, montada en su caballo a un lado, estaba totalmente aturdida. Todos los núcleos celestiales que Zhou Weiqing había sacado eran por lo menos de bestias celestiales de la etapa Son, con algunos incluso de etapa Rey Celestial. Aún más, había en realidad dos enormes que parecían ser de bestias celestiales incluso más fuertes que eso. Cada uno de esos eran considerados tesoros de valor incalculable. ¿Desde cuándo Zhou Weiqing se había vuelto tan rico? Más importante aún, entre esos núcleos celestiales, había algunos que eran sus objetivos al entrar al cielo de las 10.000 bestias. Espera, no te apresures aún. Shan Wanfei rápidamente dio un paso adelante, escogiendo rápidamente los núcleos celestiales de la etapa Rey más altos. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Zhou Weiqing con curiosidad, y ella lo miró exasperadamente, diciendo, ¿estás tratando de matarlos? ¿Sabes cuál es el valor de estos núcleos celestiales? Los que tienen ya son más que suficientes, por lo menos varias docenas de millones o incluso más de 100 millones de monedas de oro. Si realmente trataran de vender los que tomé, eso equivaldría al suicidio. ¿No sabes que un hombre inocente puede tener problemas solo por tener demasiada riqueza? De todos modos, ¿de dónde sacaste tantos núcleos celestiales? Zhou Weiqing sonrió y dijo, ¿todavía tienes que preguntar? Por supuesto que son de mi maestro, ya se siente también tener un maestro. Bueno, todos ustedes pueden beneficiarse de esa relación también. Escuchando las palabras de Zhou Weiqing, Makun guardó rápidamente los núcleos celestiales, con una expresión de podría también tomar esto en su rostro. Se veía también con su gran estatura majestuosa, incluso más grande y honesta que Zhou Weiqing, pero esa pícara astucia en su corazón no era menor. Crow lo miró fijamente, pero no protestó. En verdad, lo que Zhou Weiqing había dicho era verdad y era demasiado genial tener un maestro. Aunque ya tenía otros dos maestros, Muen y Uyanabo, esos otros dos no eran maestros de joyas celestiales, y lo que le enseñaron no tenía nada que ver con su cultivación como maestro de joyas celestiales. Desde que las joyas celestiales de Zhou Weiqing habían despertado, podría decirse que casi cada paso de su cultivo provenía de sus propios conocimientos y experimentaciones. La técnica de la habilidad inmortal, el equipo consolidado, el almacenamiento de habilidades, incluso hasta el uso de habilidades, el estado de cambio demoníaco, la habilidad de devorar, todo eso se había ido acumulando poco a poco, probando con ensayo y error, y también se había construido sobre innumerables combates y situaciones de vida y muerte, mejorando todo esto en sus años de formación. Sin embargo, nunca había pasado por un sistema real de aprendizaje. En esto, él no podía compararse a ninguno de esos miembros de las grandes tierras santas. El talento de Zhou Weiqing era indudablemente excepcional, rico en muchas formas. Sin embargo, fue este mismo increíble talento el que también ocultó tantos de sus defectos y deficiencias. Para que un maestro de joyas celestiales de autoaprendizaje se avance sin ningún legado de aprendizaje, y además desarrollar su propio estilo, podría imaginarse lo difícil que sería. Aunque Zhou Weiqing no había manifestado ningún problema hasta ahora, al igual que lo que Lon Shi ya había explicado anteriormente, a medida que su nivel de cultivo creciera, en última instancia, comenzaría a plagarlo. Tener 72 habilidades estaba en un punto que ningún maestro de joyas celestiales ordinario podía imaginar, y si Zhou Weiqing realmente tratase de enfocarse en todas ellas, nunca sería capaz de alcanzar la etapa final de los maestros de joyas celestiales en su vida. Sin embargo, ahora todo era diferente con el emperador celestial de los 6 supremos, Lon Shiya, como su maestro. Un hombre que ya había atravesado todas las etapas y había formado su propio estilo. 100 años de puro talento, laboriosidad y pensamiento le habían dado el logro que tenía hoy, y él era verdaderamente un hombre que sabía lo difícil que era para un maestro de joyas celestiales autoentrenado y los muchos caminos retorcidos que tendrían que caminar. Además, al igual que Zhou Weiqing, tenía 6 atributos, y también un conjunto legendario del mismo linaje del legado de fuerza. Sin duda, él era la mejor persona en el mundo entero para entrenar a Zhou Weiqing. Aunque en realidad no había empezado a enseñar y guiar a Zhou Weiqing, no había duda de que una vez que esto comenzara oficialmente, tendría grandes beneficios para el joven maestro de joyas. Con un débil resplandor, Zhou Weiqing sonrió débilmente y dijo, Makun, Crow, ustedes dos tengan cuidado. Al igual que Feier dijo, no revelen su riqueza con demasiada facilidad. Cada vez que vendan estos núcleos celestiales, no vendan demasiados a la vez o en el mismo lugar, solo unos pocos deben estar bien. En cuanto al resto, pueden dárselos a sus mayores para que los usen, y también para darles confianza.
No necesito decir nada más, creo que ambos serán capaces de persuadir a sus miembros de la tribu, y los estaré esperando aquí. Si ustedes dos no regresan, no me iré de aquí, así que no importa que, aunque no puedan vuelvan, envíenme una carta. Makun se echó a reír de buen grado, golpeando su propio pecho con confianza mientras decía, por supuesto que volveremos, todavía quiero seguir aprendiendo de Brick Brolin y continuar en el camino de mi conjunto de escudos ensamblados. Esto es hacer o romper para nosotros, incluso en el peor caso, Crow y yo podemos huir y venir a buscarte. Muy bien, vayamos. Después de decir eso, volvió a su caballo, y él y Crow se dirigieron hacia la otra dirección. Ambos tenían la placa de rango del ejército que Sogeking les había dado, y no sería un problema pasar las líneas. Después de todo, era una placa del comandante de la Legión Shenji, ¿qué posibles problemas podría haber? Shang Wanfei los vio marchar y luego se agarró a los brazos de Sogeking, diciendo ferozmente, pequeño gordito, vamos, déjame ver qué obtuviste de tu maestro. No es de extrañar que ya no quisieras ir al cielo de las 10.000 bestias. No me digas que ya tienes suficientes núcleos celestiales. Sogeking tomó el saco espacial airadamente de su pecho, empujándolo hacia Shang Wanfei y dijo, obsérvalo por ti misma. Ella miró con curiosidad el saco espacial antes de hacer circular su energía celestial hacia adentro para echar un vistazo. Tan pronto como lo hizo, estaba tan sorprendida que casi dejó caer el saco espacial. Lin Tianao estaba en el otro lado de Sogeking, en silencio, pero sonriendo. Con su naturaleza estable y confidente, siempre mantendría su propio lugar como seguidor de Sogeking, a pesar de sus estrechas relaciones. Él había eliminado los ritos de sangre sello de la oscuridad, pero en su corazón, ese sello nunca sería removido. Esto y pequeño gordito, el emperador celestial de los 6 supremos te lo dio todo y... Shang Wanfei tartamudeó, perdiendo totalmente su compostura. Sogeking asintió y dijo, sí, por supuesto. Si tuviera alguna de estas cosas, me molestaría en planear ir al cielo de las 10.000 bestias contigo en ese momento. Generoso y tan generoso y nunca he visto ni oído hablar de un maestro tan generoso. Weiking, esta vez eres demasiado afortunado. Ni siquiera puedo empezar a contar cuántos núcleos celestiales hay con una mirada, con montículos y colinas de ellos y tu maestro robó los tesoros de la montaña celestial de la nieve. Si vendes todos estos núcleos celestiales, obtendrías una suma astronómica de dinero y no creo que pueda estimar su valor. Sogeking suspiró ligeramente y dijo, mi maestro dijo que no me ayudaría a hacer nada, que solo me guiaría y me enseñaría. Su intención es que yo logre todo por mí mismo, y solo haciendo eso puedo crecer bien en la piedra de molar que es la vida. Sin embargo, aunque dijo eso, él ya me ha ayudado demasiado. Este saco espacial de núcleos celestiales por sí solo ha resuelto muchos de nuestros problemas. De todos modos, te pasaré esto para cuide su uso cuando volvamos al batallón inigualable. Solo necesitaré sacar unos cuantos para concentrarme en cultivar lo que mi maestro me ha enseñado, y ese será mi enfoque por ahora. Tú puedes tomar lo que necesites para preparar la medicina y ayudar a mis hermanos del batallón inigualable a despertar sus joyas de poder personal. Nuestro batallón inigualable no va por la ruta de los números, sino el camino de las élites absolutas. Solo las verdaderas élites que han sido bañadas en los fuegos de la guerra serán verdaderamente forjadas en una potencia, para sobrevivir constantemente en el campo de batalla. Si Makun y Crow regresan exitosamente con sus tribus, con los soldados de la Armada Siervos de la Nieve y nuestros propios arqueros del batallón inigualable, este ya es un impresionante ejército que cubre todos los terrenos. Con solo estos pocos miles de hombres, estoy seguro de sacudir el Imperio Baida. Mientras hablaba hasta ese punto, una luz fría destelló en los ojos de Sogeking. Aunque no habían viajado al cielo de las 10.000 bestias como estaba planeado, su confianza ya había aumentado drásticamente. Después de todo, él ya no estaba solo, y ahora tenía los comienzos de su propio grupo. Muy rápidamente, los tres habían regresado al batallón inigualable. Justo como mencionó en su plan anterior, Sogeking tomó una pequeña porción de los núcleos celestiales y pasó a los demás a Shang Wanfei. Además de los requeridos para la medicina del despertar de las joyas de poder personal, pasó algunos de los núcleos celestiales menos útiles a Lin Tianao como una fuente de respaldo de fondos. Si el batallón inigualable tuviera alguna necesidad inesperada de una gran suma de dinero, estos podrían ser usados para reunir los fondos. Después de todo, esos núcleos celestiales de alto nivel eran extremadamente caros, sin importar el imperio en el que se vendieran. Y, un mes después. Palacio Extensión del Cielo. Ridículo. ¿Cómo podría Feier solo correr con Sogeking? No es de extrañar que no pudiéramos encontrar esa chica en ninguna parte. Shang Wantianyue dijo con enojo.
Shang Guantianyang ya había vuelto a su cultivo puertas cerradas, y actualmente Shang Guantianyang estaba a cargo de todo el palacio Extensión del Cielo. San Lingtian se arrodilló respetuosamente sobre una rodilla delante de Shang Guantianyang, pero su expresión era como un pozo seco, sin una ondulación mientras permanecía tranquilo e impasible. Había tomado un mes entero antes de regresar al Palacio Extensión del Cielo, y eso era claramente mucho más allá de lo que era necesario. En verdad lo había hecho a propósito. Estaba claro que no tenía prisa por volver, o tal vez se podría decir que lo hacía a propósito para comprar tiempo a Shang Guanfeier. El pensamiento de San Lingtian era directo, él quería crear más oportunidades para Zhou Weiqing y Shang Guanfeier, para que su relación creciese aún más cercana. De esa manera, con Zhou Weiqing mezclado con Binger y Feier, él no tendría una oportunidad con su propia Xuer. Hacia Zhou Weiqing, después de este viaje juntos a través de la frontera norte, San Lingtian tenía una comprensión mucho mayor de él. Aunque no era particularmente guapo, tenía un extraño carisma que podía atraer a todos a su alrededor. Especialmente cuando todos ellos se enfrentaron a Tianyu y él logró usar su juicio tranquilo y su lengua lánguida para llevarlos a un rincón muerto y eventualmente incluso convertirse en el discípulo del emperador celestial de los 6 supremos, y todo eso combinado hizo de él alguien mucho más maduro, más poderoso. San Lingtian podía prever que en toda la generación joven de las grandes tierras santas, Zhou Weiqing sería definitivamente su mayor competidor, tal vez incluso alguien con quien no podía compararse. Aunque ya no tenía ninguna mala voluntad directa hacia él, todavía no quería darle la oportunidad de interactuar con Shang Guanxuer. Después de todo, ¿qué pasaría si ella fuese como sus dos hermanas y, de hecho, ganase sentimientos por Zhou Weiqing después de interactuar con él? ¿Qué haría entonces? De regreso en el presente, la expresión de Shang Guantianyang estaba nublada, casi osca. Su expresión cambiaba con la luz circundante, mientras él paseaba alrededor. Esta vez, Shang Guantianyang había entrado en el cultivo a puerta cerrada una vez más, en un intento de romper a la etapa Dios celestial. Aunque las posibilidades de éxito no eran altas, siempre existía esa mínima esperanza a la que se aferraban. Hacia Zhou Weiqing, Shang Guantianyang realmente no sabía qué pensar del joven. Sin embargo, su visión era mucho más allá de la San Lingtian, y en realidad había estado esperando todo este tiempo para aprovechar la oportunidad de atraerlo al Palacio Extensión del Cielo. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 144. Buen comienzo. Los posibles problemas que se ocultaban bajo el impresionante poder de Zhou Weiqing eran claros para el emperador celestial del Palacio Extensión del Cielo. Naturalmente, ¿cómo podría él y Shang Guantianyang no tener eso en claro? Sin embargo, tenían su propio estado y posición en mente, y estaban esperando a que Zhou Weiqing se diese cuenta de ello por su cuenta y los buscara cuando llegase a ese cuello de botella. En ese momento, podrían atraer fácilmente a ese pequeño pícaro al Palacio Extensión del Cielo, y Binger podría casarse con él en una simple boda. Con su talento sobresaliente y los recursos y la guía del palacio, en el futuro se convertiría en la mano derecha de Shang Guanxuer, y esa futura generación sin duda podría llevar al Palacio Extensión del Cielo a una altura mucho mejor. Por desgracia, Shang Guantianyang nunca había esperado que su segunda hija realmente se escapara con ese pequeño mocoso. Su excusa era que ella lo estaba vigilando y no le permitía cambiar de afecto y abandonar a Binger, y sin embargo, mantenerlo vigilado le exigía que lo hiciera personalmente, o tomar tanto tiempo. Incluso se había negado a regresar cuando San Lingtian le había pedido y, en cuanto al infierno rojo sangriento, por el contrario, Shang Guantianyang no estaba preocupado por ellos. Antes de que San Lingtian hubiese regresado, ya había recibido noticias de ellos sobre lo que había sucedido. En cuanto a ese asunto, el segundo maestro del infierno rojo sangriento había llegado personalmente al Palacio Extensión del Cielo para disculparse. Además, había traído consigo una bestia de la etapa emperador celestial como un regalo, que se presentaba como una ofrenda a su continua amistad, y eso era claramente un fuerte signo de buena fe. Más importante aún, el resultado del ataque había sido de ninguna pérdida o daño hacia el Palacio Extensión del Cielo, y así fue resuelto fácilmente. Lingtian, a tus ojos, ¿cómo trató Feier a Zhou Weiqing? Preguntó finalmente Shang Guantianyang solemnemente. San Lingtian bajó la cabeza y dijo, es difícil decirlo. Difícil de decir. Habla la verdad. Shang Guantianyang levantó ligeramente su voz. San Lingtian vaciló un momento antes de decir, la segunda señorita parece estar muy cerca de Zhou Weiqing, y no parecen amigos comunes. Sin embargo, no son íntimos de ninguna manera. En cuanto a cuál es la relación exacta entre ellos, no lo sé. Con los ojos de un maestro de joyas celestiales, era una tarea fácil ver si una niña seguía siendo virgen, y aunque San Lingtian todavía era virgen, todavía podía ver fácilmente eso.
Esa también era la razón por la que estaba dispuesto a tomarse su tiempo para volver, sin ningún apuro en volver para informar. Él estaba más que feliz de tener a Zhou Weiqing y Shan Guanfei teniendo relaciones íntimas, y teniendo a Shan Guantianyue enojado con Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, San Lingtian también ocultó una verdad. No mencionó nada sobre el emperador celestial de los 6 supremos, ya que no quería que Zhou Weiqing creciera más en los ojos de Shan Guantianyue. HMPH. Shan Guantianyue dio un gruñido enojado. Ese pequeño mocoso, cortejar a una de mis hijas no es suficiente para él. Está intentando perseguir a Feier también. Nuestra pequeña chica demoníaca Feier en realidad no le causó problemas, y en su lugar se quedó junto a él. HMPH, ese mocoso. Por desgracia para San Lingtian, no importaba lo que escuchara, solo sentía que la voz de Shan Guantianyue era bastante extraña y como si no estuviera realmente tan enfadado. Segundo maestro del palacio, ¿debo regresar y traer a la segunda señorita de vuelta? San Lingtian preguntó tentativamente. Shan Guantianyue lo miró y dijo exasperadamente. ¿Realmente puedes traer a Feier de vuelta? Con su nivel de cultivo y la ayuda de Zhou Weiqing, los dos trabajando juntos y incluso tú no podrías hacer nada en su contra. Mira, incluso Tianyue realmente recibió algunos daños. La expresión de San Lingtian se volvió levemente fea, pero no protestó ante esa verdad. Muy bien, puedes irte. Esta vez, lo has hecho bien y no has lanzado la cara de nuestro palacio extensión del cielo frente al infierno rojo sangriento. Sin embargo, es necesario trabajar duro y cultivar. Xuer está otro paso más cerca de la capa de 8 joyas. Al oír esas palabras, el cuerpo de San Lingtian se estremeció. Con Shan Guantianyue diciendo que estaba un paso más cerca, eso naturalmente significaba que había elevado un nivel de energía celestial. En ese caso, Shan Guangxuer ya lo había alcanzado en términos de energía celestial, llegando a la misma etapa. Aún más, era mucho más joven que él. Al instante, una presión invisible pareció caer sobre él, que le hacía sentir difícil el respirar. Sí, segundo maestro del palacio, definitivamente trabajaré duro y cultivaré. San Lingtian se inclinó respetuosamente ante Shan Guantianyue antes de salir de la habitación. Al verlo salir, la rabia en el rostro de Shan Guantianyue disminuyó lentamente y dio un suave suspiro antes de murmurar para sí. Lingtian, este niño, realmente no es malo. Por desgracia, su visión de la imagen más grande es demasiado estrecha, ni siquiera es un partido para Zhou Weiqing. Es una pena. Padre, voy a traer a Feier de vuelta. Una voz fría y clara resonó desde las sombras a un lado, y Shan Guangxuer con su cara fría salió. Claramente, ella había estado allí por bastante tiempo, solo que San Lingtian no lo sabía. Shan Guantianyue miró a Shan Guangxuer y dijo, Xuer, ¿cuál crees que es la razón por la que Feier siguió a Zhou Weiqing? Sin vacilar, ella dijo, curiosidad y venganza. ¿No conoces la personalidad de Feier? En ese momento en el reino brillo espacial ella perdió contra Zhou Weiqing, ¿cómo podía posiblemente dejarlo ir tan fácilmente? Además, agrega eso la curiosidad sobre él, que es probablemente la razón por la que ella corrió a seguirlo. Shan Guantianyue dio una sonrisa amarga y dijo, ese pequeño mocoso, él no perseguiría a otra de mis hijas. HMPH, eso sería una pérdida demasiado grande. Shan Guangxuer definitivamente conocía a su padre mucho más que San Lingtian, y ella lo miró con recelo mientras le decía, Padre, ¿por qué siento que estás muy feliz y no enojado por Feier y Zhou Weiqing? Una débil sonrisa cruzó los labios de Shan Guantianyue y dijo, yo. Incluso puedes decir, Xuer, parece que has mejorado mucho. Bueno, Feier siguiendo a Zhou Weiqing en realidad no es algo malo en mis ojos. Al menos, eso nos dejará tener una idea de lo que esta pequeña mocosa está haciendo. Zhou Weiqing, ese pequeño pícaro es muy diferente de la mayoría de los jóvenes. Lo más destacado e impresionante de él no es su nivel de cultivo poder, sino su voluntad, tenacidad y vista. En ese aspecto, nadie en tu generación es capaz de compararse con él, ni siquiera tú. Sin embargo, ese tipo de cosas también plantean otro problema, una fuerte atracción hacia las mujeres, especialmente cuando se combina con ese impresionante poder y talento, que es aún mayor. Con Feier a su lado, por lo menos es mucho mejor que tener a los de la secta Demonio Celestial o a la Montaña Celestial de la Nieve a su lado. Además, al menos está eligiendo desarrollarse en nuestro imperio Songtian, y no en algún otro lugar. Al oír las palabras de su padre, Shan Guangxuer quedó atónita. No se había imaginado que no solo su apariencia exterior de estar indispuesto hacia Zhou Weiqing era un acto, sino que le daba tanta importancia. Padre, pero Zhou Weiqing y la Tercersis ya son pareja. ¿Qué pasaría si Feier se mezcla entre ellos?
No pasó mucho tiempo antes de que la tercera Sis regresara con nosotros y ella todavía está en medio del cultivo a puertas cerradas y no, eso no va a pasar. Si algo pasa entre Feyre y Song Wei-Qin, ¿qué haría Vinger? Madre sigue ignorándote, si algo así sucede pero encima de todo, me temo y... Al oír a Shang Wangsuer mencionar a Tang Xian, apareció una mirada indefensa en la cara de Shang Wantianyue. Pensando por un momento, dijo, tienes razón, pero debes conocer el temperamento de Feyre. Si ella decide algo, ni siquiera 10 dragones pueden arrastrarla. Voy a hablar con tu madre acerca de esto. Tú dirígete a la frontera norte. Eres la única que puede traerla de vuelta. Sin embargo, no quiero que te muestres de inmediato. Como dice el refrán, los jugadores en el juego de ajedrez pueden ser ciegos a la situación, mientras que un espectador ve todo claramente. Estarás pendiente del desarrollo de Song Wei-Qin en el norte y me dejarás saber todo sobre él. Al mismo tiempo, mantén un ojo en esa pequeña chica demoníaca hermana tuya, no dejes que ella y Song Wei-Qin avancen demasiado, de lo contrario las cosas pueden ser problemáticas. Si realmente tiene ese pensamiento, la traes de vuelta. Shang Wangsuer asintió y dijo, eso es lo único que podemos hacer ahora. En ese caso, voy a empacar y salir. Ella se despidió también, y mirando a la figura de su hija en retirada, Shang Wantianyue no sabía por qué, pero de repente tenía un mal presentimiento sobre las cosas. Si en este momento San Lingtian hubiese sabido que el no traer a Shang Wanfei de vuelta había terminado con Shang Wangsuer saliendo a mantener un ojo en Song Wei-Qin, tal vez vomitaría sangre. Ese era realmente un plan milagroso que fue contraproducente, perdiendo a su esposa, así como a los soldados. Y, frontera norte. Batallón inigualable. Song Wei-Qin estaba sentado con las piernas cruzadas en su gran tienda, concentrándose completamente en cultivar. Había transcurrido un mes desde que había vuelto, y desde entonces había pasado casi todo su tiempo en su tienda. En cuanto al entrenamiento del batallón inigualable, se lo había dejado a Shang Wanfei, sus 7 maestros de la unidad de arco celestial, Wei Fen y los otros, y eso era más que suficiente. Lin Tianao había regresado a la ciudad Tianwei para tomar el mando allí y asegurarse de que las cosas iban bien. Por supuesto, al mismo tiempo, llegó a Junli y a la pequeña señorita Mudle con él. Después de todo, estarían mucho más seguros allí que en el batallón inigualable. Su importancia para Song Wei-Qin y para todo el batallón era incuestionable. Desde su regreso, había comenzado a entrenar en la manipulación de las 6 artes supremas. Por supuesto, primero memorizó la totalidad del pequeño folleto y siguió las instrucciones de Lon Shilla, destruyéndolo después. La formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas era mucho más difícil de lo que esperaba. Era totalmente un tipo complicado de manipulación de energía, conversión y conexión. Si uno tuviera que hacer una comparación metafórica, sería equivalente a usar el método de los 3000 templados, pero en vez de usarlo en una habilidad individual, se estaba enfocando en el control de la energía celestial, templando los 6 tipos de energía celestial a la vez. En las manos de Song Wei-Qin, había 6 núcleos celestiales, exactamente iguales a sus 6 atributos. Los 6 núcleos celestiales volaban en sus manos, y la energía celestial que estaba desatando también cambió a la velocidad del rayo según el atributo. Al mismo tiempo, mientras los intercambiaba, tenía que desatar una habilidad celestial común. Sin embargo, esa habilidad celestial no era una que había almacenado, sino una imitación con su energía celestial. Por supuesto, siendo un mero principiante, sus imitaciones estaban lejos del poder que Lon Shilla podía producir. Su insignificante imitación actual ni siquiera podía matar a un conejo si lo intentaba. Un mes de duro trabajo finalmente le había dado a Song Wei-Qin algo de comprensión de la manipulación de las 6 artes supremas. Realmente tenía un alto requerimiento en entender la energía celestial, los diversos atributos y todos sus aspectos, así como un fino control sobre todo. En su estado actual, apenas había dado el primer paso en ese mundo, y tenía un camino mucho más largo por recorrer. Cuanto más se entrenaba en él, más mejoraba, pero al mismo tiempo, más se daba cuenta de las intrincaciones y secretos profundos que se extendían desde la punta del iceberg del cultivo. Además, lo que Lon Shilla le había dado era en realidad solo el nivel de entrada de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas, un mero comienzo. Examinando su propio progreso, Song Wei-Qin estaba seguro de que sin al menos un año o 2 de duro trabajo, no sería capaz de comprenderlo completamente. Tratar de alcanzar las capacidades máximas de esta habilidad, definitivamente no era algo que se podía lograr fácilmente o rápidamente. Podría decirse que al entrenarse en ella, en un futuro previsible, la destreza de combate real de Song Wei-Qin no aumentaría directamente en lo absoluto. Si fuera cualquier otro maestro de joyas celestiales, tal vez este periodo de estancamiento sería mortal, descartando potencialmente su increíble habilidad.
Sin embargo, Zhou Weiqing no lo haría. Después de todo, su técnica de deidad inmortal tenía una característica única y mientras continuara usando su energía celestial, los remolinos de energía continuamente atraerían poder y su nivel de cultivo aumentaría lentamente automáticamente. Como tal, concentrarse en la manipulación de las 6 artes supremas solo tendría un efecto menor en su cultivo de energía celestial. Por otra parte, Zhou Weiqing había descubierto que el mes había pasado y había mejorado en la manipulación de las 6 artes supremas, además tuvo otros beneficios en su control de la energía celestial. En primer lugar, ya había roto 18 de sus puntos de acupuntura de la muerte, y después de ese punto, ahora era capaz de controlarlos individualmente, permitiendo que cada punto de acupuntura de la muerte girase a diferentes velocidades y con cambios únicos. No se puede subestimar esta capacidad aparentemente simple. En el combate real, previamente con el poder espiritual y el enfoque de Zhou Weiqing, solo podía tener los 18 puntos de acupuntura de la muerte fortalecidos o debilitados al mismo tiempo. Como resultado, cuando era atacado en cualquier parte del cuerpo, tenía que fortalecer sus defensas en todo el cuerpo, y eso indudablemente causaría un desperdicio de energía celestial. Sin embargo, ahora era diferente con el control mejorado, pudiendo fortalecer solamente los puntos de acupuntura de la muerte en el área para aumentar sus velocidades. Ese fino control le permitiría reducir en gran medida el gasto de energía celestial que tenía en combate real. Por supuesto, ese era solo uno de los beneficios de la nueva mejora. Además de eso, en la formación continua, también se dio cuenta de que en realidad estaba mejorando el control de sus propias habilidades almacenadas. En pocas palabras, cuando usaba una habilidad, estaba controlando cómo se desataba, y al hacerlo, tenía que ajustar la energía celestial desde dentro de la estructura de la habilidad. Por supuesto, cuanto mejor fuese su capacidad de manipular y ajustar la energía celestial, mayores serían los cambios que la habilidad podría tener. Por ejemplo, usando el sufrimiento del relámpago con sus múltiples efectos de parálisis, ahora podía controlar los relámpagos por separado, su velocidad, densidad, incluso condensándolos juntos, potenciándolos enormemente. A medida que continuaba con el entrenamiento de la manipulación de las 6 artes supremas, comprendió lentamente lo que Lon Shi ya dijo anteriormente. No había tal cosa como una habilidad celestial verdaderamente inútil y mientras uno controlara la energía celestial de la manera correcta, cualquier habilidad podría desatar el poder de una habilidad de la etapa Dios celestial. Las habilidades que actualmente almacenaba habían probado ese punto exacto cuando la energía celestial estaba comprimida. Cuando lo hacía, el poder ofensivo de esas habilidades aumentaba sustancialmente, sin embargo, sin un aumento real del gasto de la energía celestial. Justo cuando Zhou Weiqing estaba inmerso en la experiencia de la manipulación de las 6 artes supremas, la voz de Shen Guanfei vino de repente desde afuera. Estoy entrando. En todo este mes, mientras Zhou Weiqing estaba en el cultivo a puertas cerradas, solo ella podía entrar directamente para verlo. Ella estaba muy clara sobre el poder de Zhou Weiqing, y sabía que él no se metería en problemas como una desviación de cultivo, a menos que su espíritu de dragón solidificado actuara de nuevo. Zhou Weiqing mantuvo en sus manos los 6 núcleos celestiales de la etapa Rey Celestial y sonrió débilmente. Heier. ¿Qué pasó? Todo este mes, apenas había tenido contacto con ella. Desde que habían regresado del norte, Zhou Weiqing había estado entrenando en su tienda, y esta vez había dejado a Shan Guanfei en el frío. Originalmente, Shan Guanfei no había pensado mucho en mantener su distancia de Zhou Weiqing. Sin embargo, después de un mes entero de apenas hablar unas frases con él, incluso ella estaba empezando a sentirse sombría. El romance en el corazón de una jovencita la hacía sentirse ansiosa y preocupada, e incluso la pequeña chica demoníaca del Palacio Extensión del Cielo no era una excepción. ¿No puedo buscarte aunque no haya nada? Shan Guanfei dijo exasperadamente. Zhou Weiqing rió de buen grado y dijo, por supuesto que puedes, ¿por qué? ¿Me extrañaste? Su sonrisa era perversa. Che, ¿quién te extraña? Shan Guanfei se sonrojó mientras decía. La séptima legión ha enviado a alguien para mandarnos de vuelta al campamento principal norteño. Zhou Weiqing fue sorprendido. ¿Por qué? Ella dijo. Aunque todavía es temprano, no pasará mucho tiempo antes de que el Imperio Gongzhou comience a enviar tropas para empezar a hostigar nuestras fronteras de nuevo. Podríamos no tener miedo de ellos, pero el comandante de Legión Shenji, de la séptima legión, estaba inquieto de que un gran número de tropas del Imperio Gongzhou pudieran emboscarnos de repente y se preocupó de que pudiéramos estar en peligro. Oyendo sus palabras, Zhou Weiqing comprendió al instante. Naturalmente, ¿qué preocupación tendrían por él? Era claramente la preocupación de que Shen Guanfei pudiera resultar herida. ¿Deberíamos irnos o no?
preguntó ella de nuevo. Zhou Weiqing pensó un poco y luego dijo, iremos, pero no en este momento. ¿Por qué no? Preguntó Shan Wanfei con curiosidad. Ella estaba desconcertada de por qué él elegiría tal camino. Zhou Weiqing dijo, si el Imperio Gonzhou en realidad envía tropas para cruzar las fronteras, ¿no es esa una oportunidad perfecta para poder entrenar a nuestras propias tropas? Si los números son demasiado grandes, podemos escondernos como siempre lo hemos hecho. No hay peligro real, y solo beneficio. En cuanto a ir, eso es porque eventualmente cuando el Imperio Gonzhou empiece finalmente su ataque real, será tiempo de probar los resultados de todo nuestro entrenamiento en el batallón inigualable, y también dejar que nuestros hombres consigan un gusto por una batalla grande real. Después de todo, nunca he planeado quedarme aquí por mucho tiempo y este no es mi imperio. Shan Wanfei dijo en estado de shock. ¿Vas a llevarte al batallón inigualable? Zhou Weiqing asintió y dijo, sí, nuestro verdadero desarrollo no puede estar aquí. Necesito regresar a mi patria. Aquí, mi propósito principal es aumentar mi fuerza, y mi desarrollo real solo estará en el Imperio Arco Celestial, solo entonces tendré la oportunidad de revivirlo. Shan Wanfei frunció el ceño y dijo, pero y el Imperio Feili tampoco tiene buena voluntad hacia ti. Si volvieras, ¿no estarías frente a enemigos de todos lados? Un destello de orgullo parpadeó en los ojos de Zhou Weiqing y dijo, si retrocedemos cuando tenemos dificultades, nuestro batallón inigualable nunca se hará fuerte. No te preocupes, conozco nuestros límites, y todavía no es hora de volver. Antes de pensar eso, tenemos que tener suficiente poder, no voy a jugar con nuestras vidas y ser imprudente. Shan Wanfei vio el orgullo en sus ojos, y ella no sabía por qué, pero su corazón se aceleró ligeramente en ese momento. Se levantó bruscamente, y dijo, entonces iré a rechazarlos primero. Rápidamente salió corriendo de la tienda, y en cuanto lo hizo, lanzó un suspiro de alivio, sintiendo un ligero calor en su rostro. No podía evitar preguntarse, Feier, ¿qué te pasa? No seas una de esas chicas tontas. En el pasado, lo que había sucedido con Zhou Weiqing siempre le había fastidiado y enojado, pero no le había afectado mucho, ya que no podía pasar esa barrera en su corazón, y siempre había tratado de esquivarlo lo más posible. Sin embargo, ahora que había entrado en el cultivo a puerta cerrada durante un mes entero, y los dos no habían hablado en absoluto, terminó sintiéndose desanimada en su lugar. Como resultado, solo podía ventilar esos sentimientos en combate mientras entrenaba a esos soldados del batallón inigualable, para hacerse sentir mejor. Cuando se encontró con Zhou Weiqing en ese momento, se sorprendió al descubrir que tenía la súbita necesidad de saltar a sus brazos. Ahora que el batallón inigualable había estado en desarrollo durante bastante tiempo, hubo un gran cambio. Con todos los soldados teniendo la alimentación adecuada, la ropa y el sueño, junto con el equipo apropiado y estos rufianes que habían estado esperando morir en esta frontera norte habían sufrido una masiva inversión, como si fuesen infundidos con una nueva vida. Especialmente por el sistema de recompensa y castigo de Zhou Weiqing, que los había motivado aún más y despertado su celo y entusiasmo. Hace un mes, cuando Zhou Weiqing y los demás acababan de regresar, había coincidido con otro grupo de soldados criminales que acababan de ser enviados a ellos, siendo menos de 300. Estos nuevos rufianes acababan de ser castigados y no habían experimentado todo el dolor y el sufrimiento de los actuales soldados del batallón inigualable. Como tal, eran arrogantes, astutos o simplemente sinvergüenzas. Frente a esa situación, Hua Feng, que había tomado el control de todo el campamento en lugar de Zhou Weiqing, dio un comando simple. Separó a los 300 rufianes nuevos, fusionándolos con los 1200 soldados originales. De esta forma, 4 aves viejas cuidaban de un nuevo rufián según sus capacidades y les daban atenciones especiales. Con los nuevos soldados rufianes frente a las viejas manos, en una situación de 1 contra 4 y bueno, todos eran hombres inteligentes, y en cuestión de 10 días, el batallón inigualable finalmente había contado oficialmente con 1500 hombres trabajando juntos. Por supuesto, la razón por la que estos nuevos soldados podían integrarse tan rápidamente fue debido al sistema de recompensa y castigo. El salario actual del batallón inigualable era superior al del principal ejército norteño, por no mencionar el acceso a los pergaminos de equipos consolidados y otros beneficios. Aún más, aquellos con energía celestial posiblemente podrían despertar sus joyas de poder personales, algo que nunca habían imaginado posible. Incluso el rufián más terco, bajo una avalancha de tantas tentaciones, se convirtió en un dócil gatito bajo la dirección de los viejos rufianes. Al mismo tiempo, ahora que Shan Wanfei tenía suficientes núcleos celestiales como materiales, era capaz de empezar a fabricar los medicamentos, los cuales entraron en efecto de inmediato.
Con ella misma como el principal apoyo, junto con algunos de los otros poderosos maestros de joyas físicas, pudieron usar los medicamentos para ayudar a algunos de los soldados, que tenían energía celestial, a despertar sus joyas de poder. En cuanto a cuál de los soldados obtendría esos beneficios en primer lugar, era una ciencia en sí misma. Shan Wanfei era extremadamente inteligente, había estado alrededor de Zhou Weiqing por varios meses y ya había sido contaminada por él. Ella les dijo a todos los soldados sin joyas físicas o elementales que había un límite severo para tan preciosa medicina, y solo los soldados más trabajadores que tuvieran los mejores resultados serían capaces de pasar por ella y despertar sus joyas de poder. Después de eso, solo dio una cuota de 10 por día para someterse al procedimiento y tener a sus maestros de joyas físicas de alto nivel ayudándola a despertar sus joyas de poder. Con eso, era como si aquellos soldados sin joyas personales estuvieran repentinamente bajo algún tipo de hechizo, inyectados con esteroides, y cada uno de ellos entrenó como si sus vidas dependieran de ello. Ni siquiera dejarían de entrenar hasta que no fueran capaces de mover un músculo y tal entusiasmo y vigor, definitivamente era un aumento masivo. En realidad, cualquiera que no fuera un maestro de joyas estaría igual si se reunieran con la misma circunstancia. Después de todo, la diferencia de rango y estatus entre un maestro de joyas y una persona común era increíble, se podría decir que era la ocupación soñada. Con tal oportunidad delante de ellos, ¿quién podría resistir? ¿Quién opondría sus vidas para hacerlo? Naturalmente, aquellos maestros de joyas físicas y elementales tenían un entusiasmo similar. Ellos también estaban poniendo sus vidas en las líneas para formarse, no querían quedar atrapados. Por supuesto, lo que más los atrajo a ellos era, naturalmente, los pergaminos de equipos consolidados y las habilidades almacenadas. Zhou Weiqing había tenido razón. En el mundo, solo el beneficio y la ganancia era una constante. Con suficiente dinero, fue capaz de atar a los soldados del batallón criminal. Los sentimientos y las emociones tenían que ser fomentados, y al mismo tiempo, una vez que estos hombres adquirieron el hábito de escuchar sus órdenes, también ganarían sentimientos por esta organización llamada Batallón Inigualable. Hacia su propio pueblo, Zhou Weiqing nunca era una persona tacaña, quizás siendo demasiado generoso. Con sus soldados entrenando tan duro, empujándose hasta el límite más allá de todos los días, hizo que Lin Tianao fuese a donde algunos médicos para prescribieran algunos medicamentos y así elaborar algunos remedios nutritivos y regenerativos, agregándolos a sus comidas y bebidas habituales. De esa manera, todos los soldados del batallón inigualable se nutrían en compañeros altos, enérgicos y enormes, y su progreso estaba a un ritmo tremendo. Al final, incluso Shan Wanfei no podía soportar reprimir deliberadamente el ritmo de las medicinas, y poco a poco, la cuota de 10 hombres se incrementó a 20, 30 y finalmente 50. Por supuesto, no era solo el aumento de la fuerza personal, incluso su equipo estaba mejorando a pasos agigantados. Yun-Li y la pequeña señorita Mud le estaban creando constantemente los pergaminos de equipos consolidados, y la armadura a medida que Lin Tianao había ordenado también se estaba completando y enviando semana tras semana. Hasta ahora, los más fuertes del batallón inigualable estaban equipados con objetos espaciales. Todo el batallón creció en fuerza, su energía total subía a través de todos los aspectos. Dejando de lado a los otros, incluso los maestros de la unidad de arco celestial estaban secretamente sorprendidos por la gran cantidad de mejoras en el batallón inigualable. Sin embargo, también estaban claros que esa fuerza no había llegado sin un costo, y la gran cantidad de oro que se había fundido en la construcción de tal fuerza armada era definitivamente una cantidad astronómica. Sin embargo, Zhou Weiqing les había dicho anteriormente cómo había ganado 100 millones de monedas de oro en el torneo Joya Celestial, por lo que no se sorprendieron demasiado. Realmente, a medida que pasaba el tiempo, los 100 millones de monedas de oro que Zhou Weiqing había ganado ya estaban bastante gastados. Sin embargo, con el saco espacial del Emperador Celestial de los 6 Supremos, el valor de los núcleos celestiales dentro era astronómico, y no importa cuánto gastaran, no tendría problemas financieros en los próximos 10 años. Y el tiempo pasaba día tras día, y poco después, otros 3 meses habían pasado. El clima de la frontera norte también se hizo ligeramente más caliente. Nadie lo llamaría caliente, pero sin duda esta era la mejor temporada del norte. Había llegado el verano. Con la llegada del verano, la paz de la frontera norte fue interrumpida. Las incursiones anuales del Imperio Gonzhou estaban comenzando ya que finalmente el tiempo no era demasiado frío y era más adecuado para la lucha. Su objetivo principal era ganar suficiente comida para pasar el invierno. Como tal, el comienzo del verano era el tiempo para que exploraran y acosaran la frontera. Imperio de Guangzhou. Tienda del comando del regimiento Lobo Rápido.
Un hombre masivo, de unos 40 años de edad, estaba sentado en el asiento del comandante, y había otros 8 sentados delante de él respetuosamente. Pero un fuerte choque sonó cuando la mesa grande y sólida fue totalmente destrozada por un golpe de la palma de ese masivo comandante. Bastardos. Son un montón de inútiles, ¿qué pueden hacer? ¿Quieren decirme que enviamos 3 compañías de hombres, y no solo no ganamos nada, sino que ninguno de ellos realmente regresó? Butler era el comandante del regimiento del Lobo Rápido, y tenía 10.000 soldados de Armada Lobuna bajo su mando. Para el Imperio Gonzou, esta era considerada una de las unidades de élite más valiosas del ejército. 10.000 soldados de Armada Lobuna, cargando en una vasta llanura, esa era una vista imponente que incluso nublaría el cielo. Con solo su regimiento, había derribado a una legión de tropas comunes del Imperio Songtian. En la tribu de hombres lobos, Butler era el líder actual de la tribu de los hombres lobos, el hijo mayor de Bakturu, y era también el heredero a la posición de líder de la tribu. Además, era un maestro de joyas celestiales en la etapa de 9 joyas. Podía ser considerado una de las élites superiores entre la generación más joven en el Imperio Gonzou. En la parte izquierda de su pecho, había una insignia blanca en forma de triángulo, mostrando que había ascendido una vez a la montaña celestial de la nieve, para someterse allí a la ceremonia del bautismo, así como a las enseñanzas. Para cualquier soldado del Imperio Gonzou, ese era el honor final, y como resultado, Butler era altamente respetado y tenía mucho estatus en todo el ejército. N/T. No es lo mismo el líder actual que el líder de la tribu. El líder actual solo significa que está a cargo por el momento, debido a que el líder de la tribu no está, o está incapacitado. Sin embargo, hoy Butler estaba muy enojado. En la última mitad del mes, había enviado 3 compañías de sus soldados de élite de la Armada Lobuna a la frontera del Imperio Songtian para explorar y patrullar. Esa era una tradición anual acostumbrada. Sin embargo, este año, se había producido un resultado muy diferente, ya que de las 3 compañías, ninguna había vivido para regresar. Tal situación nunca había ocurrido antes. Después de todo, eran 300 soldados de la Armada Lobuna. Todos y cada uno de los soldados de la Armada Lobuna eran elegidos dentro de las élites de sus miembros de la tribu, criando y enseñando a sus monturas lobunas desde una edad temprana, antes de entrar en el campo de batalla cuando eran adultos. ¿Cómo podía su corazón no doler por una pérdida tan grande? Normalmente, solo estos 300 soldados eran suficientes para derrotar a una fuerza enemiga de varios batallones de soldados ordinarios de la caballería de Songtian, ni hablar de los soldados de infantería. En cuanto a la caballería pesada de Songtian, no serían capaces de ponerse al día con sus monturas rápidas de lobos de guerra para luchar contra ellos. En términos de velocidad, los lobos de guerra no tenían miedo de nadie. Uno de los hombres lobos de la izquierda, ligeramente más corto pero bien construido, habló en tono solemne. Señor, ¿qué tal si enviamos más tropas para echar un vistazo? Parece que este año el Imperio Songtian se ha preparado bien para nosotros. Nuestros hombres debieron haberse encontrado con una emboscada de un gran número de tropas, de lo contrario no podrían haber sido totalmente aniquilados, ni siquiera uno solo logró escapar para informar. Butler le dio un frío, antes de decir, ¿enviar más hombres? ¿Cuántos planeas enviar? El hombre lobo dijo audazmente, Señor, estoy dispuesto a dirigir un batallón de soldados de la Armada Lobuna para matar a todos esos enemigos y vengar a nuestros hermanos. ¿Un batallón? Ya hemos perdido 300 hombres, y estás tratando de hacerme perder otro batallón. Desde que el Imperio Songtian se atrevió a tomar medidas contra nosotros, naturalmente saben cuánto nos numeramos. Deben aprovechar esta oportunidad de que siempre enviamos un número menor de tropas al comienzo del verano, y deliberadamente establecieron una trampa para esperarnos. Bueno, ya que nos han puesto una trampa, personalmente aplastaré a esas trampas y sus emboscadas. Así que no haremos lo que esperan y enviar solo un mero batallón, sino que enviaremos a toda nuestra legión. No creo que el Imperio Songtian realmente envíe ese enorme ejército para emboscarnos. Envía las órdenes, pide a los hermanos de la tribu Águila que ayuden a los exploradores y vean si han construido alguna fortificación en las fronteras o si hay señales de un número excesivamente grande de enemigos. Si no, nos pondremos en marcha en 3 días. Señor, ¿deberíamos informar primero sobre esto a la estructura de mando? Uno de los otros comandantes de la tribu de hombres lobos no pudo evitar preguntar. Butler dijo con enojo. ¿Informar? ¿Informar hará que los 300 hermanos vuelvan a la vida? Como dicen los humanos, a veces un comandante de campo tiene que decidir en contra de las órdenes del rey. Déjame borrar primero a aquellos humanos que se atrevieron a emboscarnos antes de hacer nuestro informe. Muy bien, suficiente, váyanse y prepárense para la pelea. Esperaremos noticias de la tribu Águila antes de tomar la decisión final.
Aunque ahora estaba furioso, todavía era capaz de aferrarse a algunos razonamientos, y no solo enviaría tropas de esa manera. Si una legión se establecía como un grupo de emboscada, él no atacaría así. Sin embargo, si no era un gran número de enemigos, Butler tenía la absoluta confianza de que sus 10.000 soldados de la Armada Lobuna podrían entrar y salir rápidamente de las zonas fronterizas y tomar venganza rápida sobre los que habían matado a sus 300 hombres de la tribu. Y, por un lado, Butler estaba furioso, pero en el otro lado de la frontera, Sogweikin estaba muy emocionado. En ese momento, ya había pasado un total de 4 meses desde que se separó de su maestro, el emperador celestial de los 6 supremos. Su formación en la manipulación de las 6 artes supremas también estaba avanzando muy bien, y estaba teniendo mucha más habilidad en ella. Tenía que decirse que Sogweikin tenía verdaderamente talento en esa área de control, y agregado al hecho de que había pasado 2 años aprendiendo el fino control del tiro con arco, dominando el control de su propio cuerpo físico, también había ayudado en el entrenamiento. Como tal, a pesar de que solo estaba comenzando en esta habilidad, ya tenía algún dominio de la misma. Lo que seguía a continuación sería una práctica continua para madurar en su comprensión y uso de la misma. Long Shi ya no había vuelto a buscarlo, pero Sogweikin no estaba preocupado ni urgido. Después de todo, si él no sabía dónde estaba su amigo, buscar a una persona en todo el continente no era una tarea fácil. Sogweikin acababa de regresar de la sede de la 7ª Legión. Había llevado a Shenji un gran regalo, 300 miembros de la tribu de hombres lobos y cadáveres de lobos de guerra. Después de todo, desde que Shenji había aprendido que Shen Wanfei y Ariel eran del Palacio Extensión del Cielo, y lo habían verificado con San Ling Tian, él trató al batallón inigualable extremadamente bien. Siempre y cuando tuvieran alguna petición, normalmente lo reunían, sin importar si era alimentos, equipo u otros suministros necesarios, incluso enviando a sus propios hombres de la 7ª Legión a escoltarles los suministros para asegurar su seguridad. Naturalmente, el batallón inigualable había derribado a las 3 compañías del regimiento Lobo Rápido de Butler. Anteriormente, los 7 maestros de la unidad de Arco Celestial habían destruido una compañía entera por sí solos, ni hablar del actual batallón inigualable, que había pasado casi medio año de intenso entrenamiento, y estaban todos en una excitación estimulada, listos para probar los frutos de su trabajo. Cuando las 3 compañías de soldados de la Armada Lobuna se reunieron con más de 1000 arqueros con arcos consolidados, sus destinos ya estaban sellados. Antes de que hubieran cargado a una distancia de 300 yardas, todos ellos ya habían muerto, sin un solo sobreviviente. En cuanto al batallón inigualable, era indudable que ninguno de ellos estaba herido, y mucho menos muerto. Los verdaderos beneficios de los ataques a largo alcance mostraron su máximo potencial aquí. Ese logro militar era de un valor inestimable para la confianza de los soldados del batallón inigualable. Cuando Sogweikin envió los despojos del combate a la 7ª Legión, todo el mundo se sorprendió. Eran 300 soldados de la Armada Lobuna. Ser capaz de matar tantos de ellos era definitivamente un gran mérito de servicio, y para cualquier comandante de batallón, era más que suficiente para otorgarle un rango de vicecomandante de legión. Sin embargo, Sogweikin declinó cualquier promoción que Shenji estuviese ofreciendo, en su lugar, pidió cambiarla por recompensas monetarias. En verdad, Shenji era probablemente el único que ni siquiera se sorprendió de que el batallón inigualable fuese capaz de matar a tantos soldados de la Armada Lobuna. Después de todo, en sus ojos, Sogweikin y Shen Wanfei eran del Palacio Extensión del Cielo. Aunque los soldados de la Armada Lobuna eran de hecho poderosos, no eran rivales para las potencias de las grandes tierras santas. Además, él había visto personalmente su poder, y no tenía ninguna sospecha sobre la verdad de los asesinatos. Además de la recompensa monetaria, Sogweikin también le pidió a Shenji otro favor: que incorporara a los batallones criminales de las otras 3 legiones en su propio batallón criminal. Aunque ya tenía 1500 hombres en su batallón inigualable, todavía estaba lejos del número y el poder en su corazón. Preferiría no tener ninguna promoción, rango o prestigio, priorizando reforzar sus números con más rufianes. El hecho del asunto ya se había demostrado en sus manos. Los soldados rufianes tenían un mayor potencial que la mayoría de los soldados ordinarios, solo en virtud del hecho de que eran capaces de sobrevivir como rufianes. Además, puesto que fueron exiliados de todas las diversas fuentes en las respectivas legiones, no debería ser un gran problema tomar esos hombres. Shenji inmediatamente acordó que enviaría la solicitud en nombre de Sogweikin. Después de todo, él solo estaba a cargo de la 7ª Legión y no tenía el control de los otros batallones criminales, por lo que no podía garantizar el éxito.
Por supuesto, para el Comando Mayor del Ejército Norte, esos pocos batallones criminales no eran nada a sus ojos, y dar esos hombres a Sogeking no era gran cosa.